En los profesionales. Exclusivo. Día clave para Morena Rial. Inminente definición. ¿Le dan la domiciliaria? Escándalo total. Carmen versus Ayelén Paleo. Cruces, chicanas y amenazas de juicio. Forma de hablar de ella, ¿viste? Yo es viejo, si yo sé bailo taco nada más. Perdón. Estamos presenciando talento. Es un viejo, yo no voy a salir con él. Crece la guerra de conductores. Trebuch no se hace cargo. Y Majul se enojó. Qué aburrido que estoy el pase, ¿eh? Escucha, no estamos peleados. Igual yo me preguntaron un movilero, me volvieron un periodista, me re me agarró el pibe, fenómeno. Le ¿Movilero labura en el observador? Creo que labura con Fede vos, Flower. me parece que sí. Fede Flower, mañana hablamos. Yo le dije que eras un tacaño. La furia y enojo de Mariano Martínez. No tenés código. No, solo saber eso. ¿Mi corazón está contento? No, es feo. No voy a... Solo saber, de verdad, Mariano. No me gusta la gente que no tiene código. Te pedí ¿Sabes cómo estás vos? No. Es feo. Todo esto y mucho más en Los Profesionales de Siempre. Pasen y vean, ya estamos a mitad de semana y nada mejor que vivirlo con espectáculo, estilo y el carisma de la figura más popular de la televisión argentina, Florencia de la B. ¡Hola! ¡Corolla! Mirá lo que es esto. ¡Ay, me puse el color de los profesionales! ¿Cómo están todos? ¿Qué dicen? Bienvenidos a Los Profesionales en este día miércoles. Violeta, claro. ¡Ah! ¡Ay, Lucho! ¿Cómo le encantaba esta canción? ¿A quién? En los 90, a Lucho Avilés. Ah, Lucho. Esto está la gente. Viste que siempre cae Lucho. Pero en los 90 este era furor, ¿te acordás esto? Era tremendo, la Violeta, la Gladys la Bomba Tucumana, la Güera Salomé y esta. No, y después que tenta el petizo. Cuando estuvieron en la mesa de Mirta, ¿te acordás que bailaban, sacaron a bailar? No, divino. Hablando de la mesa de Mirta, ay, no saben qué me pasó. ¿Qué te pasó? Ayer salimos con Pau, fuimos al cumpleaños de Fabián Medina Flores, que fue el sábado, pero lo festejó ayer en el Hotel Brizo, una celebración divina que después vamos a contarle todo. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Mirá, estaba Adrián Brown, estaba Solange Cubillo, Alexia Tunequian, Mariano Martínez, Coco Fernández, Claudio Cosano, estaba Florencia de la B, espléndida estaba, mejor que nunca, le dije. ¡Qué divina! Hablé mucho con Coco Fernández, estaba Eugenia Clemente, tenemos novedad del programa de Moria. ¿Qué dice Coco? Mucha novedad, de todo. Claro. Hablamos de la televisión, hablamos del mundo, hablamos muchísimas cosas muy interesantes que después se los voy a comentar un poco, porque claramente como gerente de programación y artística en Canal 13, los cambios. Claro. Hablamos de muchas de las cosas que están sucediendo. Bueno, viene Moria, se va Ludueña a la tarde. ¿Y está contento? Pampita termina. Están contentos con lo que está sucediendo con el canal porque lograron mejorar algunas cosas. Sí. Pero igual ese no era el tema. Después les voy a contar, ¿no? Porque me estoy yendo por otro lado. Pero me acordé porque empecé a ver, que ayer no lo pude, la empecé pero me dormí. Porque llegamos tarde. Empecé 27 noches. Ah, mirá. Ajá. ¿Y? ¿Se acuerdan? Claro. Esa película, que está basada en una historia de la vida real, esa película, actorazos, pero vi un fragmento de una parte de Tortonese cuando hace ese poema de las pinchilas, no sé si se acuerdan. Sí. Y te juro que me vino una memoria emotiva La época. de lo que había sucedido porque eso fue en el 2000. Uy, qué Cuando lo época, dice, claro. claro, porque la gente quizás no sabe, es un poema que él hacía siempre en el under, que era de Urdapilleta el poema este. Pero lo hizo en postdata, en el programa, en ese momento estaba el Negro Oro, estaba Marcela Tiner, creo que Beto Casella también. Entonces lo hizo ahí al, programa al poema entero, que es muy gracioso, si quieren lo pueden buscar. Mirta, ese era el programa de Marcela Tiner. Al otro día Mirta en los almuerzos, ¡ay!
No, Tremendo. no. Las cosas que dijo. Claro. No saben, decía, ay, pero porfa, el mal gusto. El mal gusto. Yo si hubiera sido dueño del canal, lo censuro. Hubiera puesto una placa, lo saco del aire. Te juro que No, me acordé no, tanto de la no. polémica que se había armado en ese momento. Hermoso. Me fui al 2000, gente, no sé, pero la verdad que son cosas que están pasando porque hoy en esa película muestran Tortonese grabó un fragmento de ese poema que no iba a salir, pero Marilu Marini, que es una de las protagonistas, Sí. se lo pidió y la verdad que lo dejaron. Pero bueno, es muy interesante porque todo tiene que ver con todo. Porque ayer hablábamos, bueno, vuelve a entrar Coco Fernández de eso. ¿Viste? Cómo mirá. las figuras de antes, cómo, ¿viste? ¿Por qué vuelven a surgir o por qué, digo, en este caso, eligieron a Mario Pergolini? ¿Por qué vuelve Moria? Porque hay algo que tienen que hacer la diferencia de las nuevas generaciones o de los que están comenzando, Sí. que son horas de vuelo. Tal cual. Y eso al aire se nota y mucho. Claro. Hay un backup, hay algo en el lenguaje, hay algo en el vocabulario, hay algo en la presencia, Claro. en la estelaridad, en la forma de hablar, en la forma de comunicar, que solamente te lo da la experiencia laboral. Que solamente te lo da haber transitado el mundo del espectáculo de todos lados, radio, televisión, teatro, cosas. Entonces, eso arma un artista y eso hace una figura. Y él me decía que quizás lo que está notando es que se nota como medio acéfalo lo que está sucediendo Ahí en va. el mundo del espectáculo. Es como que mucho chiquitaje, mucha cosita así, mucha figurita naciendo incipiente que quizás el tiempo lo dirá, pero que hoy por hoy le proponen grandes cosas y quizás hacen agua, no llegan Claro. a... ¿No? Entonces, la verdad que era bastante Claro. interesante la Bien. charla que tuvimos con Coco y coincido en muchas cosas porque lo hemos hablado acá, hemos hablado mucho de la figura del streaming, ayer mencionamos algunas y es lo que sucede y es lo que pasa en el aire, quizás no es lo mismo que no se traduce lo que pasa en las redes sociales. Pero bueno, un tema muy interesante, te iba a contar todos los cambios de Canal 13, pero ahora vamos a meternos con el programa también, porque novedades, Morena Real puede quedar libre. Uy, uy, Al uy. final, finalmente, gente, queda libre. Bueno, ¿Qué pasa? estamos a horas decisivas, Flor. Te cuento que va a haber noticias muy pronto. Hoy nos va a Hay acompañar... gente muy enojada con esto, te lo digo, ¿eh? Ay, ¿por qué está muy enojada? Porque dicen que tiene coronita, quién se cree, por qué. Justamente, No mirá. sé, viste que la gente habla. Hoy hablábamos esto con su abogado, con Martín Leiro, que va a estar, Va a con estar hoy en nosotros vivo. acá, en vivo, en el piso con nosotros, contándonos todas las novedades. Justamente lo que hablábamos eso, tenía que ver con esto, con que en realidad lo que está viviendo Morena Sí. es todo lo contrario a tener beneficios. Es todo lo contrario a tener coronita. Está viviendo cosas que en realidad te diría, por ser una cuestión mediática, hasta están siendo un poco más estrictos que lo habitual. Vamos a hablarlo acá y con el abogado, por supuesto. Bueno, vamos a hablar en vivo con su abogado. También escándalo total, por un lado, nuestra querida Carmen Barbieri, estrella de Canal 9, Sí. y por el otro, ¿Quién? Ayelén Paleo. ¿Cómo? Ahí está. Pregunta de Está bien, ¿Quién? está bien, Flor. Que se hace la víctima. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? La Se hace víctima. la víctima. ¿Qué pasó, Por Débora? favor. Volvió ¡Qué el tupé! ruedo porque Carmen Barbieri habló de Ayelén Paleo. Y volvió a la escena mediática, sobre todo porque su madre quedó en libertad a raíz de la denuncia que recibió y estuvo detenida por trata de mujeres. Ella dice que había sacado fotos. La cuestión es que ella está libre por la justicia. Y Carmen dio una nota y recordó parte de su historia vivida siempre del lado de Carmen de la vida, por más que Ayelén se enoje. Claro. Decidió tomar esa nota porque Carmen un poco se burló después de haber vivido lo que vivió. La verdad se burló así chiquito. Es lo mínimo que puede hacer, Con el dolor ¿no? que vivió, así chiquitito se burló y decidió subirlo a sus redes y nada, se ve que quiere volver al ruedo. El tupé. El tupé de diría Ayelén por favor, Paleo. el tupé diría una amiga mía. También escándalo. Escándalo. Yo no puedo creer el tiempo que nos han dedicado ayer Increíble. en La ¿Quién? Nación Más. Con los Dale. quilombos que hay en el país. Mirá Ya, que claro. tienen cosas. Mirá que tienen. mirá Tenía que el tiempo libre. Tienen cosas de que ocuparse, porque tenés el caso Libre, tenés el candidato, bueno, Esperni hablemos, narcotráfico, la ministra de Justicia que caga palo a los jubilados del Colorado que voten al pelado. Mirá si tenés para hablar de Santilli. Si tienen tema para hablar y se ocupan de nosotros que somos apenas un chiquitaje del Pero espectáculo. claro. Ayer nos dedicaron un ¿Qué dedicaron? un fragmento bastante extenso porque dicen que no están peleados supuestamente, pero claro, a ellos les conviene más hablar de nosotros que hablar de lo que está Obvio. sucediendo, ¿no? De las cosas delicadas que están pasando en el país, pero eso no. Se ocuparon de nosotros, de un humilde programa de espectáculo, así que después lo vamos a pasar. Igual tenemos más cosas que decir, ¿Ah, porque sí? ellos tratan de disimular
Viste, decir, ay, no, pero acá no pasa nada. Ahí está pasando de todo. Claro. Y lo demuestran al aire todo el tiempo. Claro. Así que te digo una cosa, prepárate, Majul, porque lo de ayer fue poco. Hasta me atrevería a decir que habló con un compañero nuestro. ¿Con quién? ¿Lo amenazó? Con Fede Flower. Ay, ay, ay. Sí, y eso no se hace, Majul. Eso no se hace. Te digo una cosa, un programón. Como siempre, poner a pava, anda al baño, prepárate todo, acomodate en la camucha, no hagas nada ahora. Quédate ahí directamente Claro, sí, y sí, disfruta de nuestro gran programa. Hacemos luquete y empezamos con todo. Preciosa, Mirá qué Florencia. divino. Sí. Pollera plisada siempre. Claro. Porque Ay, es por muy favor, para ese casamiento. plisado. Este es un tema de casamiento. Es un vestido divino de Ana Rosati. Estos son vestidos que son Es para muy lindo. celebrar. Hermoso. Es Miren lo muy que lindo, es. El muy plisado lindo. siempre para Garpa una boda full. de campo. Y sí. Para una boda al aire libre. El Mirá color qué divino transmuta. para la dama de honor. Podés ser amiga de la novia, podés Para ser la tía, cumpleaños. podés ser la prima, podés ser la hermana. Pero me gusta esa Muy parte de lindo. arriba también. Mi amiga Paola ya se fue a comprar uno para ella, para el casamiento de su hija. Pero miren, a mí me gusta. Paola? Primero me gusta el escote. Sí. Divino. Después ya el color es un color que levanta, es un color que no se usa mucho en general. ¿Quién usa lila? Mirta. Si yo tengo que pensar en alguien, ¿vos usás Sí, lila? por- Ah, ¿viste? Para el barniz, sí, obvio. Pero es un color precioso que le queda bien a todo el Súper. mundo. Mirá como con el pelo el contraste que hace. Y ni hablemos de este make-up soñado que me hizo mi querido Martín. Blanco, make-up divino. Mirá, la pollera plisada. Muy, muy, muy. Muy, aparte encanta. muy sentador también. Me Mira encanta los el aritos, fuete. señor director. ¿Y el otro? El otro es igual, querido. Mira, Ahí va. hermoso, hermoso, ¿El hermoso. pelito? Porque es todo pensado en el casamiento de día. El pelo de Marcelo Jai, como siempre, miren lo que es estas ondas. Muy Así, lindo. Al agua. Divina, como onda al agua parece, pero tiene una técnica muy especial. Yo me lo abro un poco porque me dice abrítelo para que no te quede. Mirá qué lindo que queda. Gracias Bueno, a Marcelo Jai y a Martín Blanco, como les dije, lo pueden seguir. El uno. Subimos una consigna a mi TikTok. Sí. No, la tienen que ir a buscar. Después cuando termine el programa. ¿A dónde se meten? Así que a @Flor de la B. Así Bien. en el TikTok y también lo pueden seguir a Martín Blanco, @Martín Blanco Makeup. Nos metemos de lleno con el programa, ¿les parece? Vamos. Poné la pava. Me gusta ese look, cada vez me gusta más, Ay, José. gracias. Yo Bueno, estoy chocha. contame, José, Porque porque no la necesito verdad... hacerme el pelo, nada, Sí, ¿sabes nada. qué? Estoy feliz. Bueno, Flor, te decía cuando comenzaba el programa que va a haber noticias muy pronto respecto a la prisión domiciliaria, esta morigeración de pena que se le está pidiendo a More Real. Me cuenta su abogado, Martín, que ya está con nosotros, que lo que tiene que ver con lo que hablamos ayer de los requerimientos de la casa, ¿se acuerdan de la cocina que faltaba, el picaporte de la puerta? Bueno, eso ya está todo cubierto, así que se está esperando justamente que la jueza le dé este beneficio a Morena para poder estar con su hijo. Y ojo al piojo, porque hubo una audiencia hoy, tenemos la exclusiva con el doctor y la tenemos también acá nosotros, de la entrevista que tuvo ella con la jueza y qué fue lo que le dijo. Y cuál es el compromiso de Morena para seguir adelante. Me encanta. Tenemos un informe, vemos el informe y lo debatimos. Caso Morena Rial, horas decisivas. La hija del periodista Jorge Rial está pasando un momento delicado de su vida. Está presa en la cárcel de Magdalena hace varios días. Pasó el Día de la Madre encerrada y recibió un duro revés judicial que le impide salir en libertad condicional. More, sabemos que no la está pasando nada bien, ya lo había contado cuando fue el cumpleaños de su hijo, se vuelve a repetir el Día de la Madre, con la diferencia que no tuvo contacto con ninguno de sus hijos. Recién me acaba de llegar una notificación que es una mala noticia, que nos rechazaron el ambiental. Hay que modificar la casa. Debe ser cuestiones edilicias. Está bien, no. Es una casa precaria, no es una casa tampoco de lujo ni nada por el estilo. Se las muestro. A ver. Esta es la fachada de la casa donde Morena Rial vendría a pasar sus días en prisión domiciliaria. Y en esa casa se alquilan habitaciones y vive muchas familias y es comunitario el baño, ponerle la cocina, una cosa así. No lo conozco por dentro, es lo que me cuentan. Jorge está colaborando con Evelyn, es más, le está ayudando con el alquiler, le mandó muebles, por eso está pagando los albaniles que están haciendo una refacción en el baño. Hace poco tiempo Jorge dijo, yo tiré la toalla, hice todo lo que pude. Y el papá es papá, y el papá perdona. Morena es una mujer rota emocionalmente, con todo lo que le ha tocado vivir. Es una persona que amamos y como cualquier ser humano
tememos por su vida porque conocemos cómo funciona un sistema carcelario. Hice todo lo que pude. Seguramente mal, pero hice todo lo que pude. Ella tomó esta decisión, no la pude torcer. Me gustaría que le pida perdón a los que les hizo daño. Hasta ahora no lo hizo. Y bueno, una manera de cumplir es esto. Lamentablemente, en este momento está detenida. Después de ver todo esto, desde la producción de Los Profesionales nos preguntamos, ¿Morena Rial tiene alguna chance de salir en libertad condicional en los próximos días? Le damos la bienvenida a Martín Leiró, abogado de Morena. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? Gracias, Flor. Bienvenido. Bien. Gracias. Bueno, usted trabaja en el equipo de el abogado Cipolla. del doctor Cipolla, ¿no? No. Yo tengo mi estudio, él tiene su estudio y por esta causa... Se unieron. Unimos fuerzas, perfecto, sí. O sea perfecto. que hay dos bufetes de abogados trabajando en conjunto. Exacto. O sea, usted es el que va a ver la Morena. Sí, con Alejandro solo. Mañana voy yo, nos turnamos. Digamos, el firmante es usted. No, los dos. ¿Los dos no, firman? somos los dos ok. como abogados. ¿Y por qué los dos? ¿Por qué dos bufetes de abogados? Porque cuando Morena decide cambiar de abogado, quería que la represente yo y Alejandro. Alejandro estaba con una operación y bueno, me pidió por favor, me dijo, Martín, ¿te podés encargar? Porque Morena ya quiere cambiar. La fui a ver, me presenté yo como abogado, que yo la conozco porque... ¿Por qué la conoce? Porque yo defiendo a un amigo de Morena, que es Alan Cañete, que es amigo de ella de muchos años, y yo lo defiendo en la causa, que es coimputado, y lo defiendo en otra causa de Corrientes. Sí. Entonces ya la conocía Morena, ya con anterioridad, y siempre por ahí me llamaba y me consultaba cosas, como lo hacía con Alejandro. A ver, recordemos que tiene que ver justamente Cañete está imputado. ¿Por los robos? No, está imputado, chicos, dijo Corrientes. A ver, si decimos Corrientes, ¿qué es? Claro, Loan. no, bueno, ese es otro tema, no, pero Sí, 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 en otras está, causas. caso está Loan. imputado en la causa Loan, sí, sí. Bueno, este es uno de los, ¿te acuerdas que uno de los amigos de Morena en su momento, cuando empezó a pasar todo este despelote, tenía que ver con Apareció esa su nombre. persona que estaría vinculada a la desaparición de Loan? Bueno, este es Cañete No, justamente... pero no que está vinculada a la desaparición. Se lo nombraba dentro de la investigación. Está por otro tema, fueron a colaborar y bueno, los acusan de entorpecer la investigación, pero nada que ver con la desaparición de No, bueno, tiene que ver con la causa. Pero Alan no Pero estaba igual también... entorpecer la investigación también es algo serio, doctor. No, está bien, pero está en la casa y está, o sea, prevalece el principio de inocencia. Esta defensa perfecto. estima que es inocente el cargo que se le imputan, por algo está en la casa. Doctor, le quería consultar lo que veníamos hablando desde el principio. Si Morena Rial, como dicen todas las redes, porque realmente le escriben cosas bastante fuertes, si realmente tiene coronita con respecto a las demás presas que también tienen hijos, también tienen familiares y también están a 110 kilómetros como se queja Morena Rial. Bueno, no son 10 kilómetros, son 175, pero Bueno. de movida cualquier... O sea, yo tengo... Depende desde dónde, tal vez se cientos de tomó desde detenidos, donde ella vive. cientos de detenidos y por una cuestión humanitaria y de la ley de ejecución penal tiene que estar cerca de sus afectos, número uno. Número dos, interpreto que no tiene beneficios, ¿por qué? Porque Morena hace ya la tercera semana que está encerrada en un buzón. Cuestión que no todos los detenidos. Ella quiere estar con la población, quiere sociabilizarse. ¿Por qué no está, doctor? Porque las autoridades de servicio penitenciario temen por su integridad física, pero no porque le vaya... Porque, a ver, le pasa algo y no deja de ser Morena Real, no es que tenga beneficio. Claro. Pero mañana se Entonces, cayó... ante las dudas, por las dudas, ante la ¿no? duda, Ante la la duda tienen dice- en un buzón con Claro. visita Sí, bueno, restringida. Sí, o sea, toda la Incluso detenida... eso no pudo- ella para el Día de la Madre no pudo recibir a su Yo hijo. agarro Justamente, digamos, no... Lo que sí gozaron todas las presas fue de las visitas de sus hijos, Pero etcétera, y Chipola ella dijo no, que ella no quiso. ante esta situación. Bueno, pero sí, igual la fama la igualmente termina no puede perjudicando, hacerlo. quiere decir, A ver, doctor. Florencia, En cualquier este caso, detenida le lleva a la familia un teléfono celular, lo registra, que es comprado legalmente y está autorizado en la provincia de Buenos Aires. Morena no tiene teléfono, tiene 2 llamadas por día. Uno me lo hace a mí un día y otro día a Alejandro y otro llama a sus afectos. Porque es una disposición de la unidad. Y no y podemos... aparte también, doctor, me imagino que el buzón ese, las comodidades no son las mismas que una celda. No. Bajo Por eso. o sea, en el pabellón tienen freezer, en los pabellones comunes, tienen televisión, tienen celular. Morena, si le tengo que comprar la gaseosa dentro, en Magdalena, en el pueblo, para que le llegue fría, porque si no, no tiene acceso ni a hielo.
O sea, no estamos Sí, hablando igual de mucha que... gente, doctor, debe saber que mucha gente piensa que también son privilegios que no se merecen. Digo, Pero- ninguna. Digo, no lo digo yo. Digo, No, si está autorizado, Pasa que los sí. detenidos, Hoy hablábamos, los detenidos Pero siempre son detenidos. es un debate que, como diciendo... Está bien, el detenido, pero no deja de ser persona. Tiene cual, el derecho tal que es el cual. derecho Ahora, hoy humano. hablábamos justamente con el doctor respecto a cuando se rechazó el ambiental, ¿no? O sea, estos requisitos que Se estaban observó. pidiendo. Se Se observó el ambiental. Se observó el ambiental, ¿no? Quienes alguna vez hemos visto algún otro informe ambiental por otras causas, era bastante como Sí, el cable, complejo. Digamos. Hay situaciones, digamos, la mayoría de los presos o las personas que van a gozar de este beneficio viven en situaciones mucho más Pero por ahí por el vulnerables. nene, por ahí capaz No, no, por el está nene. bien. No, Se está bien, entiende. es por el nene, bueno, pero a ver, ahora- un cable, o sea, un cable canal. Bueno, ahora pedían el cable último, canal, tenemos periferia, pedían de todo. Está bien, pero yo no lo, he, Cocina que no tenía. lo he visto en otros informes socioambientales Exacto. de otros clientes míos. O sea, las observaciones que ya Está fueron haciendo, bueno, está reparadas, diciendo, está está bien siendo que mucho más es como le digo, es Morena Real y todos ponen el doble de... Bueno, ahora, ¿qué pasó de- con el ambiental? Ahora sí ha sido... El ambiental, o sea, salió perfecto. O sea, Evelyn tuvo una entrevista muy extensa, sabía mucho de la intimidad de Morena, la contó. Pero ¿Quién es ¿pasó o Evelyn? no pasó el ambiental? El ambiental está terminado y Capearon todo. positivo. Ya está. Lo único que había una... Entonces dio bien, podía quedar Dio bien, universal. ahora Sí, no. Está confirmando que entonces estaría todo... Había en que condiciones. una observación de una cerradura, faltaba un picaporte, un cable que estaba... La cocina, le faltaba, diferida. faltaba la cocina y... ¿Estamos y en dos- condiciones de decir que está aprobado el ambiental entonces? el ambiental está aprobado. Último momento. Lo que necesitaba. Último momento, ya está. Claro, no estábamos acá recién... Bueno, es una buena noticia para su clienta, doctor. No, es una buena noticia y tengo más novedades. Ay, pero suelte la lengua, doctor, que estamos acá. Qué bueno. Por favor. En el día de ayer, después del ambiental, o sea, fue monitoreo, revisó que la casa era apta, que se podía instalar la... Bárbaro. señal, claro. Viene el ambiental. Sí. Listo, hacen el ambiental ok. Ayer la llamaron a Evelyn, tuve una entrevista con la juez, le consultó y le puso en conocimiento de lo que implica tener una persona en su casa. Evelyn dio el Evelyn ok. es la amiga de Morena, para que aquellos no están escuchando, no tienen casa. mucha idea, es quien va a estar compartiendo la casa y ella se hace cargo y se hace responsable, ¿no?, de Morena y lo que suceda dentro de la casa. O sea, la consideraron como una persona que es Morena- apta, que tiene un laburo bien, labura en un estudio de abogados, es secretaria. No digo, bueno. Estudia criminalística. En la fecha, y lo más importante, Morena personalmente tuvo una entrevista con la juez donde se le puso en conocimiento, que me parece que tiene en el documento, Sí. se le puso en conocimiento de lo que implica y ella aceptó y se comprometió a cumplir las reglas que se le impongan dentro del domicilio. ¿Qué pasos? Sí. ¿Qué pasos Y la faltan? terapia también, la terapia está incluida, ¿no? La terapia, interpreto que está incluida, pero no obstante eso, con Alejandro ya nos comunicamos con la psicóloga de la unidad, la cual la va a seguir atendiendo de forma particular una vez que egrese. Perfecto. Porque Claro, lo la que verdad- quería ese era el deseo de ella, ¿no? Sí, se tiene muy buena relación con la psicóloga de la unidad, la está conteniendo de una manera, Ahí está. Bueno, de, qué una, bueno. de una manera impresionante. Ahí está el documento. ¿Qué nos resta, Flor? justamente. Es simple. Para que la gente lo entienda, porque no son a vos, el arresto domiciliario en provincia de Buenos Aires es una morigeración, o sea, un alivio de la prisión preventiva, que al día de hoy no tiene Morena Real. Claro. Pero al fiscal se le vencen los plazos el día martes. Entre hoy y el martes solicita la prisión preventiva, obviamente que no nos vamos a oponer, va a quedar automáticamente firme y la juez va a estar en condiciones de decidir el arresto domiciliario. Esto es lo que ¿Cuál? nos decía Chipola, que no entendía muy bien. Claro. Ella todavía no tiene dictada la prisión preventiva. No. El fiscal está esperando... Hasta que no lo dicte no pueden El pedir, fiscal tiene, claro. tiene un plazo, 30 días. Está esperando al día 30 para dictar la prisión preventiva. Imagino que por una cuestión ¿no?, mediática, de también ajustarla un poco a Morena, a ver si se asusta de una vez por todas y se empieza a portar mejor, ¿no? Espera hasta el último día 30, para dictar la preventiva. Y ahí entra entonces, ¿no?, el funcionamiento de la jueza, donde ella estaría dictando entonces esta morigeración de la prisión preventiva. Esto es lo que está pasando hoy técnicamente con Lo que ella. implica la lógica es que la juez se va a expedir en relación a la prisión preventiva y en la misma resolución va a ordenar Pero eso ya se sabe arresto antemano, domiciliario. eso ya se sabe... No, o sea... No, eso es lo que ustedes A ver, pretenden y todo esperan. indicaría. Todo depende indicaría. de la juez, pero a ver, ¿se dan las condiciones? Sí. ¿Está configurado, tipificado la ley? Sí. Artículo F del artículo 10 del Código Penal, inciso F. Está. ¿Hay riesgos procesales? No, no hay riesgos procesales, Sí. porque siempre estuvo
tuvo a derecho y no tiene ¿Cómo posibilidad. funciona la domiciliaria? Porque yo le pregunto, por ejemplo, ella puede salir a comprar el pan, puede ir al mercado. Es estar detenida en su casa. Se pone no se sale. un No, doble. puede tener permisos, puede tener por eso un permiso lo para ir a quería trabajar. No. Se pide después, sí. Es doble control. Uno, la tobillera emite una señal si sale del rango. Y aparte está monitoreada por GPS. Uno. Salidas solo de urgencia y justificada. O sea, me caigo, me rompo tengo que ir al médico, aviso a monitoreo, voy y después lo ¿Cómo va a justifico. ser con el trabajo que le están exigiendo? Morena ya sabe. Morena ya sabe porque ya lo hablamos y mañana también se lo voy a recordar, pero ya sabe las reglas. Ahora, si ella consigue un trabajo... Si ya sabe que está aprobada la posibilidad de volver a tener una Sí, domiciliaria, hablé. Me llamó después de la audiencia, sí, hablamos después de la audiencia. Ahora, doctor, ¿cómo se va a llevar con la tobillera? Porque recordemos Voy que a trabajar, claro, que Morena, con el tema de la ley, es un poco laxa, ¿viste? Que le dicen las cosas que tiene que hacer y después no las hace. Me parece que va a ser complejo y complicado bañarse con la tobillera, quedarse en su domicilio, no salir cuando tenga que pedir permiso al juez porque se siente mal y quiera comprar algo. Va a estar complicado. Ir a comprar algo no puede. A ver, por eso mismo, a ver, digo, lo que tiene que la tomar... conocemos a Morena, por eso digo. Morena lo que va a tener que tomar lo que pasa conciencia... es que si ella incumple, la vuelven Obvio, a meter presa. No, pero Flor, Morena, yo ya lo tengo hablado, ella tiene que tomar conciencia que en vez de estar en la unidad, está en su casa. En la unidad, puede ir a comprar ¿Y qué el pan. le dice, doctor, No. cuando usted le dice eso? ¿Qué le dice ella? No, está recontra ubicada en tiempo y espacio. Está recontra ubicada en tiempo y espacio. ¿La asustó y le dio miedo esto, doctor? ¿Le dio miedo esta situación, esta última situación? Miedo no, pero yo que toma de conciencia, pienso no sé. que tomó conciencia de lo que es un proceso judicial. Y Que al está en el momento, buzón. según mi punto de vista, y esto es solo mi opinión personal, no lo tenía. Hoy Morena está totalmente concientizada de las consecuencias que puede tener un proceso penal. Y estar en el buzón, chicos. Qué bueno. Complejo. Claro, doctor, ¿usted la conocía antes a ella? Digo, ¿la trató antes como para saber si hay un cambio en su...? Sí, obvio, sí la conozco. ¿Usted Morena. la conoce de antes? Sí, la y conozco. se está, digo, también por lo que cuenta tiene una gran experiencia en tema de cárceles y de mujeres, de gente procesada, ¿no? Es decir, ¿usted cree que hizo un cambio interno que está realmente dándose cuenta que es la última que le queda? El cambio lo hizo verdaderamente y está a la vista de todos con el tema de la psicóloga. Ella siempre estaba media reacia a hacerse tratar. Y ahora ella está pidiendo, y ella nos pidió que hablemos con la doctora de la unidad para que la siga tratando. Eso es un cambio importante, está muy reflexiva. Me dice, Martín, yo me peleé con esta persona y la verdad que estoy arrepentido. O sea, está como reflexionando. Obviamente, cuando ¿Y a qué ella... se debe ese cambio, doctor? ¿Usted que la conoce? ¿Por qué cree? ¿Cree que tomó conciencia? ¿Por eso es lo que está diciendo? Tomó conciencia y al encierro. Ella lo único que tiene es por ahí un libro que le llevamos nosotros. Y Sí, después 100 años no- de soledad, dijo, sí. García Márquez le llevó, nos dijo Cipolla. Flor, para que se entienda lo que hablábamos recién de la tobillera, es la incorporación en el tobillo de este mecanismo y detrás de esa tobillera hay una persona que controla continuamente en una computadora Ponele, y si le da una alerta, eso es 24 horas, 365 días al año. Le da una alerta, inmediatamente cae la brigada para verificar qué Bueno, sucedió. ojalá, sí, Ahora, ese es el quería ideal, ojalá hacer la funcionara así porque pregunta- no sabemos que no funciona. Quería hacerle al doctor esta Supongamos- pregunta que es, con respecto a esta soledad que está teniendo Morena Rial, le quiero preguntar si alguno de ustedes ha tratado de revincular a su madre adoptiva, Silvia de Auro, o a su mamá biológica, la señora Luna, para que la contengan o puedan tener una comunicación. La mamá adoptiva no la va a poder contener nunca porque la verdad que Morena lo que menos quiere en su vida es tener trato con esa mujer. Y después ¿Por qué? los ¿Puede otros temas especificarlo? son cuestiones internas de Morena que no vienen al caso de la conversación. O sea, lo que uno va a tratar tanto del equipo de trabajo de Alejandro como de mi estudio es tratarla de contenerla constantemente, pero no porque Y en el Morena caso de Real como hacemos Azucena con todos los Luna, clientes. Y en el caso de su mamá biológica que dio... No toqué el tema. Habló en comunicaciones con No los es su periodistas. mamá, es su progenitora en todo caso, chicos. hablemos con No toqué el corrección. tema con Morena en relación a de la otra persona que sí tocamos el tema y no. De Silvia de Auro sí tocaron el Sí, tema. pero no. Y no quiere saber No, nada. no, Está más cerca de hacerlo que No, de hecho le iba a hacer una demanda. Sí, le estaba por iniciar una demanda a la... Ahora, doctor, lo que yo le quería preguntar, digo, usted habla de que ha tenido conciencia, de hecho, recién veíamos la nota de Rial que decía que todavía no le pidió disculpas a las personas a las que le hizo daño. ¿Eso lo han dialogado? ¿Ella ha tomado conciencia de que hubo gente que, además de eso, y apegado a esto,
saber si va a tener la posibilidad de tener a su hijo más chiquito con ella. A ver, yo te voy a hablar como abogado. Yo no puedo pretender que Morena le pida perdón a nadie cuando para mí es inocente, porque prevalece el principio de inocencia. Yo no digo eso, digo, hablaba de la culpabilidad y de su cambio con respecto a lo que sucedió. Bueno, si dialogaron de eso, quizás le dijo, la verdad que estuve mal, qué sé yo. No hablé del tema, pero te vuelvo a repetir. Si Morena llega a salir condenado, Dios quiera que no, veremos después si está en su voluntad Pero, pedirle doctor, perdón. en el momento que estaba con su bebé a UPA, Ese video que circula fue de la detención, no estaba en ese momento efectuando ningún tipo de acto ilícito. ¿Y el nene va a estar con ella en esta El nene va a estar con ella, sí, Amadeo ya tiene la cuna armada, todo, sí. ¿Y qué pasó con los demás integrantes? Usted hablaba, Alan Cañete estuvo también en el robo de Villa Adelina. Alan Cañete le prestó el auto de su novio y fue el que se cometió para efectuar uno de los ilícitos. Bueno, entonces por eso digo, a eso se refería, me parece, yo entiendo también, y porque el mismo padre dice, todavía tiene que pedir disculpas por lo menos a la gente que causó daño, era un poco lo que el mismo Jorge Rial decía. A Alan ya le pidió disculpas y ya fue perdonada. Ahora, doctor, yo quiero volver con esto, porque también me acuerdo cuando estuve en prisión la primera vez en la comisaría y cuando salió, el abogado decía, va a cumplir todo, se va a presentar, por favor, no saben lo que sufrió Morena y va a estar en todo lo que le diga la justicia. Sin embargo, no hizo caso. Mi pregunta, vamos a lo que te había dicho antes. ¿Vos la ves capacitada para llevar una tobillera y hacerse cargo de todo lo que no tiene que hacer? Sí, totalmente. Hoy por hoy, totalmente. ¿Hoy sí, totalmente. Cambió. Aparte, convengamos que le habían puesto 19 reglas de conducta. Bueno. No estamos, y ahí volvemos a lo mismo de antes. A ningún escarcelado le ponen 19 reglas de conducta. Ninguna. ¿Cuáles son? A ver, doctor, ¿me las cumplió menciona? el 98%. ¿Cuáles son, doctor? ¿Qué le pusieron, por ejemplo? Le habían puesto presentarse una vez por semana en el juzgado. Le habían pusto tratamiento psiquiátrico, tratamiento psicológico, trabajar, hasta ahí, GPS, todas cosas cumplibles, digamos. Y muchas más. ¿Se entiende? O sea que para un escarcelado normal no tengo ningún cliente. En cuanto a la presentación se refiere que dice una vez por semana, generalmente es una vez al mes que se tienen que presentar en los juzgados. Igual estaría bueno que sea así para todo, para no correr riesgo. A mí no me parece mal, entiendo que cuando ponen en Pero no comparación es con descabellado otras lo que le actuaciones... piden también. No es descabellado, pero por ahí es inusual. Es inusual para Exactamente. Claro. Bueno, perdón, pero hay escarcelados que le dicen, discúlpame, hay escarcelados que le dicen estar atento a cualquier notificación del juzgado y no van más. O sea, cuando lo llaman. Hay juzgados que le dicen bimestral, hay escarcelados que le dicen mensual. Pero ¿usted qué cree? ¿Que la justicia quiere ser como más ejemplar porque esto es público? No más ejemplar, pero por ahí me parece que es un poquito más de lo que es normal. Me animo a decir, yo me animo a decir que sí. Sí, porque está la lupa puesta ahí, está puesta de la lupa arriba del fiscal. Por eso no tiene beneficio jueza, Morena, yo he tenido... No, y la fama la terminó perjudicando, según lo que está contando, porque está en un buzón, en un lugar que no sé si quiere contar cómo es, doctor, tiene un metraje... Serán dos por dos, una cama, porque yo fui cuando... otros por ahí medios decían por decir que había dormido en el piso, que no tenía... Fui y quería verle, ¿o no? Le digo a la directora de la unidad, mostrame, quiero ver dónde está Morena. Quiero ver si necesita... ¿Cómo era, doctor? Era un 2x2, una cama obviamente de hormigón, un colchón inífugo con su sábana, su frazada, su mesa, sus 2 sillas y un baño que ¿Tiene una ventanita algo? Tiene una ventana en la puerta y una ventana con reja. La puerta, la única comunicación que tiene es con una similar que está al lado, que está Florencia, la chica que está involucrada en el triple crimen, que es con la única que tiene comunicación. Y obvio, no de cara a cara, sino de estar pegadas las dos. De estar pegadas, juegan al solitario, lo que pueden hacer. Más que eso no, pero no tienen tampoco, digan no que están juntas, no están juntas, están separadas. Claro. Y la otra chica también, para preservarla, la unidad la tiene ahí. Nosotros pedimos en el día, antes de ayer, el traslado de la unidad 47. ¿Y qué pasó con eso, con la de San Martín? Hoy informó el servicio penitenciario, están viendo si consiguen un cupo. Claro, porque supuestamente no hay lugar. Supuestamente no hay lugar en la unidad 47. ¿Se genera revuelo con la presencia de Morena ahí? Digamos, es muy famosa, muy conocida. ¿Le comentó algo Morena? Sí. No se genera revuelo, pero ponele, a mí me llegan, al Instagram me llegan mensajes de otras detenidas que por favor, que los venga a visitar, queremos tomar un mate con ella. O sea, ese tipo de... genera como cierta conversación. Eso, yo no creo, y yo conociendo las unidades, las recorro casi a diario, que tenga un peligro inminente y objetivo su integridad física. Para mí no. Pero bueno, eso depende de las autoridades de la unidad, de tenerla ahí. Bien.
¿De las autoridades o del el director de la cárcel? No, de la autoridad, Claro. llámese la directora, que ojo, La es directora, excelente claro. funcionaria, Claro. a mí me recibe bien. Claro, pero tenés me alguna, parece que pero mandan si los tenés alguna recursos. loquita que le hace algo a Morena, ¿sabés el desprecio que Ese se es el arma? problema. Bueno, ahí va. Ese es el problema. Claro, o sea, la mandás Ese en es medio el del problema. pabellón y Ese puede es el ser problema. complicado. Pero lo termina digamos, hay de perjudicando todo, porque y no es lo toda mismo gente está detenida. estar en sociedad que estar encerrada Por eso, 24/7. Hoy Morena me dijo, Martín, ya pensé que esta semana y ya es como que pasan los días y pasan los días. ¿Cuántos días más pueden pasar? Yo estimo que podemos llegar a tener novedades como mucho para fin de la semana que viene. ¿Ayer la fue a visitar la mejor amiga? Sí, fue Evelyn es la que va chica a vivir. que la va a acompañar en la convivencia. ¿sí? ¿Es la que se- vecina la que vivía enfrente de la casa de él? Claro, pero ella va a vivir con Morena, ¿no? Tengo entendido esto que, según el informe de la jueza, va a vivir con Morena y la va a acompañar y va a ser quien salga a hacer las compras, quien tenga que llevar a Amadeo al colegio o lo que fuere necesario. Pero hablamos con Evelyn y nos dijo esto, Flor. Sí, ayer pude visitar a More. Nada, está bien, obviamente que ya tiene muchas ganas de irse. Son muchos días, ¿viste? Pero bueno, estamos esperando a ver qué va a decir la justicia, si va a autorizar o no el arresto domiciliario, así que estamos a la espera de eso. Bueno, ahí ya nos confirman, ¿no? Están a la espera de la decisión del primero, como decía bien el doctor, del fiscal, de dictar la prisión preventiva para poder entonces pedir la morigeración de la pena, que sea la prisión domiciliaria. Tal cual, Josefina. Le quería preguntar algo Y con ahí espera el respecto a juicio, esto, ¿no? Doc. Ahí va a esperar el juicio. Después hay muchos pasos, Claro. falta. O sea, porque no se llegó a juicio, la investigación. el proceso penal tiene 5 etapas, estamos en la etapa de instrucción. Claro. Después viene la elevación a juicio, a la cual nos opondremos y bueno, veremos qué sale. O sea, hoy por hoy ¿Usted cree en la inocencia? todos son inocentes hasta que no se muestre lo contrario. Claro. Prevalece, pero no lo digo yo, lo dice la Constitución y los justicia, tratados claro. internacionales. No, sí, obvio. No, le quería preguntar lo siguiente, porque hay acusaciones en Córdoba, quiero que me clarifique cómo está esta situación con respecto al hurto y coacción, que se le acusa de sustraer de manera reiterada costosos teléfonos a su excuñado, Rodrigo Ambrosioni, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, y daños y amenazas en agosto de 2022, junto a otras 2 personas, vandalizando el auto de Dylan Omar Rodríguez, su excuñado, mientras lo amenazaban. Elevación a juicio en 2023, la justicia de Córdoba confirmó la elevación a juicio y la causa en contra de ella y sus amigas. ¿Cómo está eso? No, la verdad que me estoy tratando con el doctor Chipola de conectarnos con el abogado que ella tiene en Córdoba y hasta ahora no pudimos. ¿Pero esto la complicaría o...? No, interpreto de que no, porque después, de última, si esta causa se le va a juicio, unificaremos las causas y trataremos de hacer después una pena única. Perfecto. Pero no es, o sea, adelantarnos a algo que... No, pero hay veces que es como que es agravante en una causa, por eso quería saber si esto la podía complicar más aún. No, porque después de última se unifican todas las causas y se define todo en común. Ok. Jorge no fue, ¿no? ¿Eh? Ni la llamó por teléfono, Jorge Rial. No, Jorge habla, es más, hoy hablé con Morena y me dijo, por favor, decía a mi papá, me comuniqué con Rocío, me dijo, termina el programa de radio y la llama. Perfecto. Estaba en la radio, Jorge, no, Jorge está pendiente Bueno. de todo y es más, se encargó él con su entorno en el tema de las cositas que faltaban La en la casa. comunicación justamente de la jueza tiene que ver con esto, que dice Gracias, que Jorge doctor. se hace cargo No, de no, la ¿por qué? serie. Acá es bienvenido siempre. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos al móvil con Juli, cambiamos de tema que tenemos visita en el móvil. Hola, Majul. hacer un quilombo con Trebú. Lo que necesitemos. Sí, nos retamos a duelo. Nos retamos a duelo. Estamos Y en el vivo. duelo es, vamos a hacerlo en el estudio de los profesionales, el duelo. ¿Por qué? Y lo vamos a hacer la semana que viene. ¿A qué hora van los profesionales? A la 1:30. Estamos en vivo. Bueno, vamos a hacer un duelo que arranque a las 13:30. Estamos en vivo en este momento. Sí, puede arrancar 13:30 el duelo. Sí. Pero un duelo ¿Qué dice? que las armas las tienen que elegir los padrinos. Sin y, armas, ¿De mejor. dónde salió ese rumor de enojo entre ambos? es que nosotros estamos peleados desde que nacimos, prácticamente. O sea, Él habló con nosotros. Sí, sí, por eso. Es que Trebú es re jodido. ¿Te gusta la cámara? Sí, perdón, no es mala onda, pero me... Ponete la tengo cucaracha. que- ¡Ay, Majul! ¡Dedicás a esto! Chao. Que se Acá ponga 2 la... segunditos, no, saludarlos, nada. Estamos en vivo, o sea, Es que no, cortesía. vamos, Juli, ponese la cucaracha. Si usted Él no- entiende quiere del saludar, tema. dice. Es periodista. Flor. Mirá, Ahí ahí está, ahí está. Bien, bravo. Bien, Juli. ¡Bravo, Majul! ¡Vamos, Majul! ¡Te queremos! Qué jodido que sos, ¿Cómo ¿eh? estás tanto tiempo?
Bien, Florcita, ¿vos? Bien, ¿me extrañaste un poco? ¿Por qué? Yo siempre te extraño, pero ahora tenés que armar el duelo, ¿eh? Claro, pero ¿qué está pasando? Porque vos nos Y además, mentís. si vamos a armar un quilombo... Vos decís que no, pero está pasando algo. Si vamos a armar un quilombo, armemos, si vamos a armar un quilombo, armémoslo bien. Sí. Haceme pelear con gente... ¿Perdón? Porque Trebuch, ¿viste? Más qué sé importante. yo, no sé. ¿Cuánto hace que arrancó en esto? No está a tu nivel. Claro. Un poquito de verdad eso. Pará. A ver, Trebuch, ¿labura? ¿En dónde labura? No, periodista. una onda bárbara, una onda. Pobre Fede Flower, Sí. que está en el Observador 107.9 de Sí. nuestra radio. Acá Todavía Lo está. sabemos. ya. ¿Sigue estando Fede Hoy Flower? cumplió... Sí, obviamente. Hoy cumplió años y le digo, Sí, Fede, primero 54. feliz cumpleaños. Y segundo, ¿por qué me traicionaste así? No, 54 no, soy un re pendejo. Es tan joven como vos, Flor. Sí. Parece. ¿Va a pero seguir no es. Fede Flower? No, a ver, con esta traición va a seguir en El Observador porque le tiraste ahí el comentario en La Nación. Yo creo que no. ¿Eh? No, No, me no. parece que Fede Flower no solamente no va a seguir en El Observador, sino que vamos a mandar una carta documento para que no entre a laburar en ningún lado más. Mirá. ¿Cómo no va a Pero seguir? Luis, Una vez ya te abandonó Trebuch la radio. Me acuerdo ese día que se fue apurado y vos los Me perseguiste tengo que hasta el auto. ¿Qué pasó esa vez? ¿Tú viste Pero que se ese fue? día sí que se armó quilombo. Sí. ¿Viste? Bueno. ¿Pero qué Claro. pasó? Estaba enojado. O sea, no es que inventamos cosas, chicos. No, No, te pasó mirás algo. de un lado al otro. Era en un momento que te... mirá el quilombo. ¡Chao! pasó? ¿Qué dijo? No sé. ¡Chao! Con Flor de la B no te vas a meter, ¿eh? Ahí está Creo que muy te bien. estaban puteando a vos y yo te tuve que salir a hacer. Te mando un beso. Chao, perdón. Pará que está entrando casero. Escúchame. Bueno. Pero ¿cómo Bueno, se bueno, llama? bastante Seguimos bien. hablando, pero bueno. Conseguir un Porque móvil con ¿sabes qué? Majul. Bastante Descomprimió bien para la ser bomba. Majul, Sí. con- Más o menos. Abandonó el móvil, Majul. Poneme el graph. Abandonó el móvil. Sí. Iba a Sí, contestar se del me fue, quilombo se me y fue, aprovechó pero bueno, ese... bastante bien para ser Majul que no me daba Pero nota, Juli, conseguí chicos. lo que no consigue nadie. Claro. Conseguí lo que no consigue nadie. Que nos haya hablado Majul en vivo. Claro. Que no le quedó otra para no quedar No, mal que le aparte metió nunca una me... cucaracha. Chicos, vine a buscarlo y no me da nota. Sí, es verdad. Salió buena onda, no. En Salió esto lo buena banco. onda. Vino a preguntar para qué programa era y se quedó. Ahí se quedó a Vamos, escuchar lo que chicos. decís. Ahí está al lado Claro. tuyo, se quedó a escuchar lo que dice. Y sí, se viste hace que- el distraído y está escuchando lo que dice. Obvio. Bueno, sale Fede, entro yo, ¿eh? Mirá cómo tiramos para su molino. Que es el cumpleaños, no la marques el Claro, cumpleaños pobre. de Fede Flower. Que Ahora, ayer estaba- que Fede perdón. Flower está encendido. Porque así como Majulo, otro famoso. Sí, ya vamos a hablar después. Mariano Viene Martínez. cobrando, viene cobrando. Sí. Y yo no sé, no hay que hacerlo enojar a Mariano Martínez. Jamás, que es más bueno. Bueno, Más bueno, está en serio, en serio. Una Enoja. gana de abrazarlo porque se lo ve tan amoroso. Sí. Es verdad, es verdad. Caso de cariño. Te juro. Después, ¿No sabés? yo vi la nota, ¿eh? Pero estaba tan Amoroso. lindo, amoroso, Claro. tan bien vestido, de traje, Abrazamos impecable y- el pelo, Un mucha abrazo, un cabellera. abracito. Qué pelazo, Un una envidia. perfumazo, tenía, Sí, hizo trencito, nos sacamos fotos. Tostadito siempre. Todo, por eso Qué Fede divino. Flower, mirá, guay, ni con Majul, Ni con los profesionales. Ni con Mariano ni Martínez. siquiera con Mariana Martínez. Re panqueque. Pero bueno, ¿eh? No, que digo que Mariano Martínez es divino, es re buen No, pibe. es Un divino, amor, pero bueno. como Facundo Arana. Son ¿Qué? divinos hasta que se enojan. Y bueno, Cuando se enojan, el se divino ponen- no es tarado. Cuando le bueno. molesta, le molesta. Ayer cuando hablamos sobre Trebuch y sobre Majul, le escribí a Trebuch. Tenemos un informe. Por ¿Querés que lo eso. veamos y después me decís lo Y que te voy a decía? contar lo que dijo. A ver lo que dijo Trebuch. Trebuch y Majul piden a gritos ser profesionales. Esteban y Luis Miguel son dos pesos pesados del periodismo, pero últimamente están muy entusiasmados con la idea de pertenecer al plantel estable de los profesionales de siempre. Si no me creen, miren, esto pasaba anoche. ¿Querés pruebas de nuestra tremenda... ¿Cómo pusieron interna salvaje? Te juro por me acabo de A ver, enterar. yo también me acabo de enterar. Sé que me plantaron una cámara ahí en donde hacemos el Observador 107. Saludos a todos. Nos plantaron una cámara. Yo vi la cámara plantada y le dije al que estaba ahí, le dije, ¿qué haces acá? ¿Qué sé yo? Me mandaron, no tengo la menor idea. Me pasó yo, pero divino el pibe, divino el pibe. Dale, vamos. Trebuch, Majul, chispazos y polémica. Esteban Trebuch y Luis Miguel Majul son dos periodistas que no se andan con chiquitas. Si tienen que decirse todo en la cara, se lo dicen. Pero en esta ocasión,
nos parece que las cosas se están yendo un poco de las manos. Bueno, Tardini, pero bueno, Querido bien, igual Esteban. te queremos. ¿Qué haces, Luisito, ¿Te querido? estás ¿Cómo estás? quejando que te entregué tarde? No, yo te sabes cómo te quiero, te valoro, viste, te admiro. Pero Tardelli era el jugador de italiano, ¿no? Sí, ¿No? de esa pelea, a esta ya lo ponemos. Claro, no, eso viejo, eso viejo. No, Bueno, pónganla cuando tiró el micrófono. Ahí está Flor de la B, mirá vos. Mirá, Pongan a... no la pusieron cuando te tiré el Pongan al auricular. señor Trebuch cuando me tiró el micrófono. Majul, te queremos avisar que en el informe estaba esa parte, pero no te la pusieron tus productores. Acá te hacemos el favor nosotros. Bueno, no hagas cara, Majul, me tengo que ir. Chao, nos vemos mañana. Bueno, no hagas cara, Majul, me tengo que ir. Chao, nos vemos mañana. Rápido y furioso. Ahora sí, volvamos a lo que pasó anoche. El dúo de La Nación Más siguió con el tema de la interna entre ellos y a la pasada la ligó nuestro Fede Flowers. Me preguntaron un movilero, un periodista, me re macanudo el pibe, un fenómeno. ¿Movilero labura en el Observador? Creo que labura contigo, con vos, Fede Flower. me parece que sí. Fede Flower, Sí, mañana me parece. hablamos. en Yo el le dije que Observador. eras un tacaño, le dije que me invitaste al cumpleaños pero no me regalaste nada. Mentira. Y que la única persona que te quiere es mi hija. Después de ver todo esto, desde la producción de Los Profesionales nos preguntamos, ¿habrá lugar en la mesa para agregar 2 sillas más? No le pasaron el informe completo. Ahora, ¿cómo les gusta hablar de espectáculos? Les encanta, ¿eh? Porque Sí. realmente, bueno, Majul dijo ahí que lo odia al pelado. Porque, mira, cuando le hicimos la nota, dice, y lo mostramos acá, el tema cuando tira los auriculares, y él se enojó. Y atención, Trebuch se fue de la radio. Y viste ahí un informe que dice, vos sos muy tacaño. Da a entender que se fue de la radio por eso, que no arreglaron el dinero. ¿Y qué pasa? No, pero él no tiene un horario nuevo también. en Bueno, la Nación pero a la siguió mañana. trabajando, había dicho que eran temas personales, que era mucho trabajo, pero después siguió trabajando en Bondi, o sea que tiempo para trabajar tenía. ¿Quién es la y no quiso estrella trabajar en la radio. De la radio de Majul. La Yanina figura Latorre. máxima con Yanina. la- Yanina Latorre. ¿Qué hace Yanina Latorre de contenido? Espectáculo. Espectáculo. Pero no- También Luis era lo eso. sabe a eso. Y empezó a jugar mucho el Es último que tiempo. todos con- hacen con espectáculos. Fede. ¡Hasta Majul! Mirá. Hoy criticó a Pampita, por ejemplo, No, pero Majul. pará, ¿Majul? espectáculo. ¿Por Majul qué? criticó a Pampita. Majul criticó Pero a Pampita. espectáculos y deportes todos lo denostan, pero cuando se hace se tiran de paloma encima para hablar. Pero, por ejemplo, Espectáculos y ¿Qué pasó con deportes, Pampita? todos. viste que hubo un recorte donde Pampita habló de las botineras con Evangelina Anderson y en un momento dice Pampita, que fue de la semana pasada, dice, sí, las botineras, bueno, no, tienen un laburo fuerte, más allá de la fotito glamorosa, pero después tienen que andar de acá para allá. Y todos pensamos, la China, Mauro, y parece que esto en el mundo de las parejas, de los futbolistas, no cayó bien. Y hoy cuando Fede Flower le pasa el fragmento, él dijo, me parece que es una estigmatización que no está bien porque se señala primero como que criticó los dichos de Pampita. Pampita salió a contestar, aclaró, pasaron las disculpas. Pero por eso digo, se va ¿También tuvo metiendo... que aclarar otra vez, Pampita? Pampita, claro, una nota que le hicieron de aquella vez que no se grababa, porque se grabó esta semana de Pero nuevo Los dijo Escalones. inclusive que tomaban tecito. Si tomaban tecito, le dijo Pampita, Pampita, sí. Evangelina Anderson El le recorte dijo, es hermoso. ¿y ustedes toman todo el día tecito? Sí, Fue como que no hacen una nada. frase media... Y en las disculpas, ¿qué dijo Pampita? Hay mujeres que eligen que se luzca más su pareja, brille su pareja, en este caso de los futbolistas, como pasa con las, se decía antes, botineras. Pero ella utilizó todo el tiempo ese término. No, es que antes, en su se programa. usaba de manera despectiva. Claro, Pero despectiva. me parece que acá Luis Majul se mete. trató de desarticular esta bomba. Obvio. Pero hay algo que sucede y ha pasado en todos los pases, porque no es algo que nosotros estamos inventando o que tenemos ganas, igual me divierte toda esta situación. Yo que quedo bien en La Nación, ¿eh? Sí, Sí, bueno, ¿sabes que ¿sabes sí? que sí? Vos decís, pero- Florencia. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Ni dos segundos. Para mí yo me voy a la Plager. Yo Total. Majul de un lado, Tu Trebuch del columna. otro. Me encanta. Chico de rating. Que no te sorprenda, ¿eh? Ese día tenés que ir con Fabián Medina Flores, que es un hombre Claro. con estilo. Pero tenemos la nota de Trebuch y también quiero saber lo que le dijo a nuestra compañera. ¿Te contestó Trebuch? Me contestó ayer largo y tendido. Sí, el Largo larguero. y tendido. No, es amigo aparte, lo El conozco larguero, hace larguero. muchos años, pero... ¿Sabes que yo me lo crucé en un evento en Mendoza? ¿Y? No me saludó. ¿En serio? ¿No te saludó? Matémoslo, Eso es entonces. ser maleducado. No, pero no sé si no me No te reconoció. quizá no me vio. Que no te reconoció. Florencia. No me vio. Claro, no te vio. Pero yo soy chiquita como Paula, viste que yo me mezclo entre la gente. Pero él se pierde. ¿Ustedes se acuerdan cuando lo La fuimos? conozco de algún lado, pero no sé de dónde. La tengo. Pero él es medio como Igual que- ese día había pasado algo. Juega al a nivel. Algo No. A nivel de- Yo no dije política. nada, yo estaba. Pero él no, cuando había pasado quiere- algo político porque Claro. estaban
En un momento estaban todos los ministros y tuvieron que tomarse un avión urgente a Buenos Aires. Ah, ok, Bueno, ok, pero ok. el saludo no Algo se lo había envía sido a porque nadie. iban a abrir el evento, iban a abrir un evento, era la vendimia. En Mendoza, Era claro, en la Mendoza, vendimia. por eso estaba toda la cúpula, Qué lindo. toda la Y derecha no te vio. unida. Y vos estabas ¿entendés? seguro con una Yo estaba capelina invitada por así, una bodega, por y otra no te cosa, vio. nada que ver. Por O sea, lo mío era simplemente Pero disfrute. le gusta- Disfrute la reina, un poco de pisar uva. Le gusta hacer el despistado. Pero- ¿Te acordás el día que lo fuimos a buscar a la salida? Que se Viste, había por eso peleado me dio la sensación. con pero María bueno, Laura Santillán vemos y la se nota, hacía el pavo. tal cual. Se hacía el pavo. Exactamente. Esos son Vemos los la nota y graciosos. vemos qué le dijo también a Evelyn. A ver. El pase que hicieron con Luis. viste Todos los que días, decías sí. Tardelli, y me dio como... y ya pasó en su momento que hubo un Una pelota. Bueno, queremos que lo aclares. Me ¿Qué gustaría. tengo que aclarar? No, Nada. entonces está todo bien porque ¿Quién, decía con que- Luis? Sí. Sí, que no sabía que había pasado algo. que No me enteré. Nos llamó la atención eso justamente. De hecho, Esteban querido... Che, gracias por venir igual. No, pero por ni favor. me había enterado que había lío. Gracias por parar. De hecho, nos llamó la atención que en su momento te acuerdas en el observador también, en un momento te levantaste y entonces pero- nos remontamos a esa época Pero nosotros es que, también. no, es una- no, a lo mejor ni sabía que había. A usted solo vieron que hubo lío. No pasó nada. No, nada, qué sé yo, no sé, joder. Está en la mejor de las relaciones. Viste que ustedes de vez en cuando a veces... Luis es un amigo, nada, es un amigo. Luis es un amigo, nada, es un amigo. Es un amigo. ¿Es un amigo? Vino Esto- mi cumpleaños, Luis. Ah, mira vos. ¿Y te regaló algo? Ah, qué hijo de p. Buena pregunta, a ver. El Graf, Majul no le regaló nada al pelado. A mi hija seguro, lo cual es muy importante. Bien. Y te voy a decir una cosa, una de mis hijas, al único comunicador que quiere es a Majul. Debe ser una poco que... No sé, que yo lo quiero a Majul. Siempre se lo digo. Debe ser una poco que lo quiere. No, mentira. Su familia y mi hija. Nada, todo bien. Todo bien él. con Sí, él, entonces. sí. Ni, te juro, la verdad, ni me había Entonces nos llamó percatado. la atención eso, por eso venimos a buscarte. Ah, no, pero joder. Bueno, pero última pregunta. Para desacartonar un poco. ¿Majul es tu compañero de trabajo o es tu jefe? Nah, compañero de laburo. Vos como jefe no, compañero de laburo. Vos Ah. como jefe no, compañero de laburo. No, Por eso- no, compañero de laburo. Yo, no, por diferentes circunstancias, no trabajo mal en el observador. Re quiero la empresa, a su gente. Tengo grandes amigos ahí, pero no somos compañeros. Y buenos compañeros. De vez en cuando igual, viste, se tirotean un poquito. Ah, pero ese juego de la tele, no pasa nada. No, no es un amigo, es un amigo. De verdad te digo, si no, pues te iba a mentir. Ni me había percatado eso, ¿no? Pero tampoco del regalo, te quedaste pensando en el regalo, entonces no hubo regalo. No me acuerdo, regalo, te juro, no me acuerdo. Pero a mi hija sí le regala las mermeladas que hace la mujer, que son muy ricas. Y mi hija les encanta. No, de verdad, es la mejor. La Esteban, mejor. gracias. No, a vos, gracias por venir. Lo ama. Estaba sin cada vez que decía mi amigo se tapaba, Flor. Sí. Decía mi amigo, se Tal tapaba, cual, mi amigo. ¿vos viste esa? El meme Majul en esa imagen, mira. No, a mí me llama la atención porque vieron, Haddad empezó también como periodista, después se convirtió en dueño de medios. Claro, claro. Y Empresario. bueno, y lo mismo pasó con el célebre Alejandro Romay. Él, como jefe, le cuesta porque lo bardean los compañeros y los empleados. Yanina Latorre le dijo, no, porque vos me querés a mí más que a De Brito. ¿Qué? ¿Estás loco vos? Yo quiero a De Brito, vos no te quiero. Este lo bardea, todos lo bardean, es raro, es como un chambón. Pero ¿viste Va lo que pasando. dijo Trebuch recién en No, la no nota? inspira ese respeto. Chambón. Es un ¿Cuántos chambón. siglos retrocediste diciendo chambón? Es una palabra. Le damos la bienvenida y decimos feliz cumpleaños. ¡Feliz cumple, Fe! ¡Ticual, ticual! Lo van a echar de... ¡Felicidades! Fede Flowers. Hoy Fede Flewar. El más traidor de la Muchas banda. gracias. Por favor, pero Qué Trebuch, placer pero- cumplir años trabajando. Sí. Qué placer cumplir años trabajando, así que de verdad, muchas gracias. Qué bueno que Qué estás bien. sobrio hoy, ¿no? Bueno, feliz Pero qué noche. privilegio, Fede. De verdad que sí. Me encanta estar haciendo radio, televisión, trabajando con ustedes, acá con ¿A quién querés Luis más, a también, Majul o a así que- Flor? ¿A quién querés más? Muy bien, dale. Para que esa misma interna la tengo acá en el trabajo. Me preguntan, ¿a quién querés más? Contestá, querido, no le Contestá, das. querido. Y la No, respuesta es muy yo fácil, tengo mi corazón. corazoncito... Pero es que tengo mi corazoncito dividido en varias partes porque tengo acá a Kavak también, a Majul. ¡Qué bueno! No, Flor, salí de ahí. No, por ¿Querés favor. más acaba que a mí Ya directamente? está, cortale. Cortale. A Díaz Cueto también. Del aire. Te echaron Fede, de por tu favor. cumpleaños. Sacalo del aire. Chau. Fede, vos pará, te doy una sugerencia. No. A cada lugar que estés, vos decís que querés más a ese y vas a quedar bien. Claro. Decirle que la querés más a Flor. No, de verdad, yo no tengo problema con ninguno y No, agradezco mucho no el- se trata de el problemas, se trata de trabajo. cariño. Claro, de querer, de amor. Pero por Preferidos. supuesto, cariño, de verdad que el cariño es para todos. Estoy muy contento de trabajar Apa. con todos y Fuerte más declaraciones. cumpliendo años.
Claro. Cariño Sí, para no, todos. bien. Y aparte Cuida un año tan afilado como el que estás teniendo, Fede Flower. Gracias, Flor, gracias. Ayer le dije, ¿cómo Anoche le vas a preguntar a justamente- Jimé Acardi si te gusta la pareja? Sí, pero escúchame, ella tantas un flores que le montón. tiró, que dijo que le encanta. Demasiado, Dijo que sí. era la pregunta, Estuvo era bien. esa pregunta la que faltaba. Sí, está La moderno. pregunta impune esa, ¿no? Bastante irónica ella, ¿viste? Sí, divina dijo, pero me parece que no le gustó Divina, mucho. ¿qué iba a decir? que Pero digamos. contame, ¿qué está pasando en la Nación? Porque vos los conocés a los dos. ¿A quién le ¿Vos, crees? los Sí. tenés, ¿Vos les creés esto que están...? Que No, no tratan le de creo poner- nada. Está todo No le bien. creo Ahí nada, vamos. nada de nada. Este es Para el mí Fede se- que queremos. De verdad, para mí se chicanean. Ellos entre broma y broma al aire se tiran. es verdad. Se sacan chispas, ¿eh? Claro. Y se lo dije a Majul hoy también. Y le dije, ¿recordás cuando se te levantó acá de la mesa la otra vez, el año pasado? Claro. Me dijo, bueno, sí, es verdad que claro, que Trebuch le revolvió los auriculares, ¿se acuerdan? Sí, Lo vimos tres veces. Lo vimos Puede ser 4 que veces, Trebuch no 5. lo ve como jefe, porque recién en la nota nos dijo, no es mi jefe, pero Majul es el gerente de programación. Y parece como que lo ve como par nomás, como que hay ego ahí entre... Es un amigo, dijo, es un amigo. Lo trató un poco como de rata, ¿viste? por él, Majul. ¿Por qué? Porque dijo que no le compró un regalo, que le invitó al cumpleaños Trebuch y Majul no le llevó Bueno, ningún si regalo. lo querés, lo disimulás un montón, Fede, te digo, con tus declaraciones. Pero lo peor que No, dijo... igual yo ahí lo tengo que defender a Majul, ¿eh? Apa. A ver, Porque ¿por es qué? generoso. Es generoso. ¿es generoso? Sí, Sí, va, no sé si él o es su verdad. socio. Es que como digo una cosa, digo otra, es verdad. No sé digo, si yo él o cuánto su la- socio, pero... ¿Generoso en dar trabajo o con el No, bolsillo? regalo cuando tiene que hacer... ¿Sí? Sí. Ahora que dijiste eso, te va a llamar Ahora- para la Nación, olvídate. ¿Eh? Se va a No, poner, no, se va a poner contento. Conmigo lo fue, así que lo toqué. Bien. Ahora, por eso. Fede, acá la mesa decía como que Majul le gusta todo el tema de prenderse en alguna cuestión de espectáculos porque es lo que rinde, pero acá, por otro lado, Trebuch me contesta que, aparte de que son mi amigo, pone, Majul es su amigo, o sea, contrario a lo que está Lo remarca diciendo, mucho. dice Mira que vos. hablan todos los días, pero hablan solamente de política 2 veces por día, Qué aburrido. porque se vienen las elecciones, estamos desarrollando todo el domingo, donde no involucran para nada el espectáculo. Igual Todo lo para- contrario a lo que dijimos acá. Igual eso, Bueno, digamos, pero- que se hablen todos los días no nos hace amigos, chicos. Está diciendo justamente... No, pero sí él lo dice. No son Sí, amigos. es verdad. Bien, igualmente para mí, Majul y Gracias, Trebuch, Fede. Gracias, Fede. por favor. Por favor. No, porque te voy a leer el graph, ¿entendés? A ver. Yo quiero más a Flor que a Majul y a Cava. Lo están viendo ahora, está perfecto. Gracias, la verdad. Te quiero, Flor. Vos sabés que te quiero, Flor, de verdad. Lo de verdad. Y sé, los que quiero lo a haces todos, notar. mucho. Te digo, y creo que me Es querés verdad. más que a Mariano Martínez también. ¿Te llamó por teléfono? Ni me hables. Ahora vamos a hablar Estoy después. odiado con ese tema. Ahora vamos a ver. Ay, no, por Bueno, favor. pero él te está un poquito odiado también con vos, parece. ¿eh? Pero para, continuemos con esto entonces. Pero para, Fede, en la nota Bien. que vos le haces a Trebuch, él dice que aparte de tacaño no lo quiere nadie a Majul, solo la hija y la familia. O sea, también fuerte lo que dijo. Bueno, igual para mí ellos dos se sacan chispas todo el tiempo, se sacan en cara al aire las cuestiones. Sí. De hecho, hay una nota hace un tiempo que Majul dijo, que Trebuch, también entrando a La Nación Más, alguien le fue a preguntar algo y dijo, ¿quién? Majul, y hizo esta seña como así chiquitito. Terminó chicaneando. Ginóbili le habló. Fuerte esto. Bueno. Sí, de verdad, digo, estoy diciendo textual de lo que yo vi una nota que vi que le hicieron a Trebuch. Pero me parece que tanto Majul y Trebuch coquetean mucho con el espectáculo, les gusta también. ¿Viste? Si no, Bueno, digo, es parecido al A juego los de dos les manos. gusta. En algún momento te peleas con el juego Bueno, de lo manos. otro Si siguen hicieron jodiendo, se van a pelear. hicieron un informe que se lo dedicaron a todos, a muchos famosos. A todos los Sí. famosos que De hecho- supuestamente se quejaban. Hasta Carmen la metieron pobre. De hecho, es que los fines si de hay alguien semana- a políticos en este ambiente es Carmen. la tal metieron cual. a ella, Sí. creo, hicieron un informe como de los que los que se quejaban. O que se querían ir del país también. Ahora y no se quejaban antes. Eso. ahí está. Nada que ver, porque Carmen hablaba de lo de Carmen Marta habla González, de por eso Carmen. no, digo, ojo, porque después dice que nosotros inventamos Hola y Boston, Bien ahí. ¿no? Bien. sí, total. Fede Total. Flower. Sí, total. Decí. Me parece que... Bajito lo dice. No, me parece que ¿Ya firmaste que contrato? ellos... No, ellos al aire no firmé nada todavía. Cambia de graph, cambia de graph. Me estoy yendo de boca, me estoy yendo de boca Algo después. para contarte, Fede. No, mentira. Qué liviano estás. No, y me parece que Majul aprovecha el aire para sacarle en cara esto. De hecho, hoy quería sacarle al aire a Trebuch por esto que se generó y que nosotros hablamos. Y de hecho, ayer hicieron un informe y hablaron de los profesionales, hablaron un poco de todo. O sea, están muy pendientes de Pero los le profesionales y de lo cortaron que el hablamos de ellos informe. también. Mira,
O miran lo que Para les mí, conviene. Majul y Trebuch son las vedettes de la política. lo dijo. Me gusta esto, me gusta esto. Me encantó eso la vez de la película. Tengo algo para decirle Escúchame, a- tengo una nota tuya que va a ir auspiciada. Ah. Yo lo único que te pido es que no me hagas pelear con esta persona. Una joya. Por favor. Ya está, tarde, Pero Flor. te digo, Tarde, porque Flor. la verdad, ayer hasta nos atrevimos a tirar unos pasos. Digo, cruzamos unas palabras. Fue una noche tan amena, pero yo desconocía esto que había sucedido, que ahora le vamos a contar a la gente. Mariano Martínez, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien. Sabemos que estás preparando una obra de teatro con, te diría, la gran vuelta, el gran regreso, ¿no? Bueno, qué bueno, sí. Nosotros estamos muy contentos, qué bueno que lo percibas así. Para nosotros también es un gran evento, una vuelta esperada, estamos muy contentos. Se incorpora el Bicho Gómez junto con Nicolás y conmigo, con Cabré. Y vamos a hacer esta comedia de Ni Media Palabra que es muy divertida, que nunca se hizo. Y bueno, el mes que viene, ya en noviembre, arrancamos a ensayar, así que vamos a empezar a adelantar cosas, pero va a ser muy divertida. La última que hicimos teatro con Cabré. Con Cabré. Hace 20 años en Son Amores. Ahí está, a eso iba. 20 Bueno, años. Son Amores en... Teatro nunca hicimos teatro juntos. Salvo Son Amores. ¿Te imaginas un Son Amores tal vez en el teatro? No. Pero, ¿por qué tal vez no? No lo veo como una posibilidad hoy en día, la verdad. Como estamos queriendo hacer cosas juntos con Nico, pero distintas también. No se podría pensar un Son Amores en la tele tampoco, ¿no? Una segunda... Por ahora creo que no. Sinceramente te digo. Bueno, Marian, solo una última pregunta. ¿Vos estás bien? ¿El corazón está contento? No te ves, No tenés código. No, solo saber eso. ¿El corazón está contento? No, es feo. No voy a... Solo saber. De verdad, Marian. No me gusta la gente que no tiene código, boludo. Te pedí ¿Sabés cómo estás vos, nada más? No. Es feo. Marian, muchas gracias por la onda, de verdad, en serio. No, estuviste mal. No, Marian, no sé, no. Sí, estuviste mal, no. Te pedí, me dijiste que sí. Te pido disculpas, en serio. ¿Por qué? Me pedís disculpas una vez que lo haces, está mal. No, pero ¿por qué me decís que sí atrás y me lo preguntas igual? Pero está bien, te pido disculpas por eso, pero de verdad solamente sabes si estás bien nada más, vos, con el corazón, digo. Creo que La no fue nada... Está todo bien. Un beso a todos. No. Fuerte. Fede, todo mal contigo, Fede Flower. ¿Rompió códigos? Claro, si te dijo que no, ¿qué pasó, hermano? A ver, yo voy a decir algo. ¿Qué? Previo a la nota, cuando hablé con Mariano, hablábamos muy gentil, muy amoroso, muy divino. Él era un príncipe, estaba bloqueado todo. No, mirá lo que Me parece pelazo. Es divino. De verdad, pero cuando hablamos me dice, amoroso. antes de la nota me pregunta, ¿de qué me vas a preguntar? Y yo le dije que saber cómo estás vos, un poco de la actuación, de lo que se viene, de lo que vas a hacer, tus proyectos, del corazón. Me dice, no, eso no quiero hablar, solo quiero hablar de la obra que va a hacer con Nicolás Cabré. Perfecto, dale. Bueno, empezamos a hablar. Cuando yo empecé a notar que venía muy amena la charla, creo que no hay pregunta más naif de cómo está tu corazón, ¿está contento? Ni siquiera pregunté por algo tan complicado ni nada. Pero te dijo que no. Te dijo que no, Pero Fede. para. Vamos a sacar una lanza por Fede, porque en todo caso, él no le preguntó si está de novio, pero dice, bueno, deja una pregunta abierta, como diciendo, ¿cómo Da a está entender. tu corazón? ¿Entendés? Podría Él podía haber salido amistosamente respondido, también. podría haber respondido, No, me dice- pero, a ver, acá hay noteros, porque ellos por van a favor. saber. No, pero Para acá- mí, cuando un famoso me preguntaba, ¿de qué me vas a preguntar? Y yo sabía que había algo que no le iba a querer, yo no le nombraba eso. Le decía, entra al laburo, esto, lo otro, y en medio de la nota la charla surge, ahora que estamos... te Claro, pregunto. que de Y le hecho tiro fue ahí. muy Eso es extenso peor. lo que hablamos, fue Eso es largo peor, lo que hablamos, porque me hizo O la otra- todo un currículum. O la otra hizo vez, tema- en un evento, yo estoy así, acá estamos en el evento, está Mariano parado allá y digo... Igual, Mariano, ¿Para qué, perdón. Fede? ¿Qué decís, Fede? No, que digo que esto que dice Ale también, exactamente. Repasamos todo el currículum de Mariano, quería contar de todo, y después cuando llegamos al tema a lo último, y le dije, última Igual me podría pregunta. haber respondido, me hice un electro ayer y está perfecto. Pero escúchame. digo, humor. Pero, güey, ahí a ver, exactamente. Pero. Flower, Te manda espere a una cagar cosa, después. espere. Feliz cumpleaños. No, No, pero no podía haber chicos, dicho, yo no- viendo el yo no le panorama pregunto- iba a estar ocupado. No, también. Claro, y sí. Hay unas bellezas. No, pero ahora- responder acá con de- humor. Ahora se entiende por qué él ahí lo dejó, ¿no? Digo, la No, manera de ser de no, Mariano. no, Esa ma- Sí, Y Fede Flower. Chicos, Si te contesta bien, pero un poco más- le tirás flores, pero un si te poco más- contesta mal, le tirás una bomba. No da. pero qué, digo, no es tirar una bomba, solamente decir que entiendo por qué un Pero el poco. Ali no cómo es se- amoroso. Bueno, pero yo no le pregunté por
por Lali. Yo, de hecho, quería preguntarle por Lali. Cuando me dijo no me preguntes nada, ni siquiera toqué el tema Lali. Imagínate si hubiera tocado el tema Lali. Pero, Fede, se indignó tanto porque le pregunté solo cómo está el corazón. Pero, Fede, nada más. Algo tan naif como saber si... Con que me digas bien, eso que decía José. No, a ver, si te prendió, te digo, que te haga porque se pasó el film completo de lo que pasó ahí y entonces también te prendió fuego a vos. Lo que yo quiero saber es lo explícito que fue antes. Él te puede haber dicho, mirá, si no hablamos de esto, sí. Otra es que no te haya dicho nada. Che, ¿de qué querés hablar? Del teatro, y después le preguntás algo, se la tiene que fumar. Ahora, si te dijo, de esto no hablamos, y vos le preguntás, me parece que está bien lo que el tipo hace. Que de hecho, en un momento no quería hablar de... Está cebado, Fede Flaue, porque con Sale la pusiste nerviosa. A Cardi también. Digo, vení como envalentonado, que está bien, porque es tu trabajo. Bueno, a ver, pero que cuente, ¿qué te había dicho él? ¿Qué te dijo él? Pero igual es lo que dice José, si le hubiera dicho mi corazón me da un electro. Aparte estamos hablando por esta nota. También recordemos que estamos hablando porque Mariano te hace este desplante. Yo creo, antes de ver la nota dije estoy a favor de Mariano Martínez, porque realmente cuando vos tenés a una persona y le decís de esto no hablo y se lo decís al aire no está bueno. Pero viendo... Sí, pero a ver, chicos, ¿cómo? ¿qué pregunta? No lo hago, ¿eh? ¿Qué pregunta? Te conozco. Bueno, por eso, si ahí me decís, pero atención porque está bueno lo que dice Fede Flower, que dice, en un momento me dice, hablamos de todo menos de esto no hablo, y creo que la pregunta de corazón fue naif. Mariano Martínez, que es simpático y buena onda con la prensa, puede haber dicho, che, Fede, realmente me estás haciendo una pregunta que no me Mariano gusta. no es tan... Mariano, lo que tiene lindo... que es un lindo hombre, también es medio antipático a la hora de vos de preguntarle, porque le costó mucho al principio. Pará porque se acaba de bajar, lo teníamos la semana que viene. No me digas, no, chicos, pero bueno, no, de verdad. Pero me pasa esto, me parece que Mariano exageró en su enojo, me parecía que no era para tanto, porque después cuando se apagó la cámara medio como que me dijo, no hacía falta, pero Mariano le digo... Fede, ¿hablaron con cámara apagada? Primero, vamos a decir que Mariano Martínez tiene una carrera. Lamentablemente cuando arrancan los actores nos llaman a todos para que vayamos a todas sus obras, todos los jefes de prensa, y cuando crecen obviamente suceden estas cosas. Esto que sucedió está mal porque podía haber salido con el humor y ya está. Ahora, si vos arreglás, porque me ha pasado de estar en los dos lugares, de los tres lugares, movilera, de la que le hace reportaje y de periodista. Cuando vos decís de esto, por favor, no quiero hablar porque vos sabés por distintas cuestiones, ese pacto se cumple y vos no lo cumpliste. Si él te dice, a ver, de yo esto, no qué se dice pasa Fede. esa línea. No, entiendo lo que vos me decís, pero vuelvo a lo mismo. Era una pregunta súper naif, no era nada grave, no le pregunté ni por Lali, por cuestiones muy personales. Pero era tan simple como decir... Lo que podemos a veces también. No, que eso no es perfecto. Además, hay una realidad, perdón, y esto me hago cargo, ¿no? Sí. Pero ¿a quién hoy... ¿Quién estaría hablando hoy de la obra de teatro de Mariano o de Nicolás? ¡No, es un montón! ¡Es un montón! ¡Dale, sincero! Le pega abajo el cinturón. Perdóname, el error es ese. Entiendo que te hayas molestado y de última luchar por eso. Ahora, no le tires con 40 palos porque no por esta diferencia. Claro. Pero aparte hasta se enojó amorosamente. Porque mirá que dice, dale. Hasta, chicos, la nota fue súper larga. Escuchá, pará. Necesito preguntarte algo antes que sigas embarrándola, amigo, porque es día de tu cumpleaños te vas a ir al fondo de la fosa. O sea, te van a meter 4 palas arriba. No, escuchá, chicos. No, uy, casi te vuelvo vaso. Por mala. No, la pregunta es, ¿qué le está pasando a Mariano Martínez? ¿Qué le molesta la pregunta del corazón? Más allá. Sí, antes de la entrevista dijo, no me preguntes. ¿Por qué dicen no me preguntes? ¿Qué sabés vos, Fede? Yo creo que está con alguien y no quiere que nos metamos ahí, me parece. Está con alguien. No quieren que, una de dos, o está separado y no quiere que averigüemos un poco más sobre esto, o no quiere que ahondemos en sus sentimientos y en el corazón de él. No, o también quizás es hablar de poner ya un nombre, un título, le espanta a lo demás. Quizás tiene mucha ventana abierta. Claro. Está bien, claro. Puede ser. O no, porque a veces es eso, no me quemé, qué sé yo, no sé. Pero ella puede ser. Lo que se termina logrando es que después nos enojamos cuando no quieren hablar. Porque en definitiva pasa eso, cuando les preguntan algo que no quieren preguntar, y después se hinchan las bolas y dicen, no hablo más. Pero pará, en Infobae, hace poquito, Fede, podemos buscar si quieren producción, Rulo, que es amigo de él, le pregunta y él se ríe
Y él termina con... Le pregunta sobre cómo está el corazón. Bueno, es algo amigo, parecido. acaba de aclarar, es amigo. Entonces, dale, boludo, le dice jodiendo y le dice, bueno, sí, me estoy conociendo con... Y nombra a la chica que es una DJ, que, bueno, nada, que le va muy bien, que no es famosa, Bueno, pero capaz lo tiró que le el pasó nombre. algo de esto. Sí, capaz que no está más con la chica. Pero a favor de Fede, en la nota lo ves a Mariano Martínez que tira como simpatía. Y Fede, me parece que vos te sentiste con, no sé si la obligación, pero con ganas de preguntar eso. Sabías que no se lo tenías que preguntar y aprovechaste. ¿Qué? De hecho, a ver, hablamos de muchas cosas, de todo lo que está haciendo, de lo que hizo, son amores que no quiere volver a hacerlo y demás. Y al último le terminé preguntando eso. Y cuando me dijo, me molestó la pregunta, yo le pedí como 3 veces disculpas. Y al aire como para que vean que eran totalmente sinceras. Tengo de verdad. ¿El que se va a Carlos Paz? Sí. Sí, se va a Carlos Paz y posiblemente después vuelva a Calle Corriente. Con En Pardo la obra que Producciones. hizo le fue muy bien. Flor, me llegó un mensaje. Tengo más noticias para Fede Flowers en el día de su cumpleaños. Upa, no le arruinemos el cumple, pobre. Por favor, que me tengo que ir a soplar la vela ahora. No. ¿A dónde vas? Me estás esperando. ¿Para, viene el policía? ¿Viene de La Pampa el policía? El viernes. Qué bien. El A viernes mi va a amiga tener la Montenegro festejo. le encantó esa historia. Me dice, qué bien la Flower con Por un milico, fin, me dice. por fin, mira, con un policía Te que lo juro, tenga cortito. Le No. quedó fascinada mi amiga. Tengo Alberto. malas noticias para Fede Flowers. ¿Qué pasó? Uno de sus tantos jefes estaría muy enojado con ¿Por él qué? porque está faltando en este momento Sí, me están esperando, me van a a su matar. trabajo. Sí. Bueno, Kavak, sí. ahí no debe estar... Sí, y aparte tengo más malas noticias. Vio el graph. Vio el graph donde Sí, quedó en claro. evidencia que preferís Me está a Florencia de la B antes que... Pero está bien. Pero está bien que la prefiere bien. Florencia. Que se ubique la palmera, Cava. Bueno, pero viste cómo Habla es bien de Horacio, Fede, ¿viste? que la prefiere Horacio es bastante Florencia. Horacia. Entonces, viste, claro, es princesa muchas veces y no le gusta que uno prefiera a otro. Claro. Así que... Me gusta el programa de los ojo a la sábados de vuelta. Kavak, decirle, de La Nación, que está con la Le digo. Ahora le voy a decir ahora que ¿Cuándo vuelva al vuelve la aire. Maglietti? ¿Cuándo vuelve Ya la está, Maglietti? esta semana o la que viene. Pronto. ¿Está? Sí, En breve ya está volviendo. Lo que pasa Está es volviendo a que Bendita, acá- Alejandra Porque también lo Maglietti. tiene a Oliveri en el teatro. A Liberi, también. claro, mi amigo. acá lo que ¿Qué está pasa? pasando es que él como cree como Tartufoli que el periodismo Sí. se basa en la traición. Siempre decía esa qué frase. Tartufoli? A Tartufoli ver, igual decía, vuelvo a lo mismo, el chicos. periodismo se basa en la traición. Entonces usted está traicionando y acá lo traicionaron y sin que lo haya dicho le pusieron un No. graph que no era. Va a ir en cana por algo que nunca dijo. No. Incomprobable. Lo dijo porque lo dijo. siente. Porque el graph es telepático, lee lo que piensa. Claro, ¿Entendés? claro. Claro, que Caneló tiene un sistema que lee el pensamiento. Claro. Porque es con esto de la IA, no sé qué, que chuparon un chip. Claro. De la Cava que está leyendo eso en la Como radio. todavía no firmó, ¿O no? viste, tiene que Acá decir Renato, así. que está nuestro director, Yo que está todavía- hace 40 yo años todavía- en el canal, porque tienen ahora están invirtiendo en la inteligencia artificial. ChatGPT. Que se viene todo un cambio que no Olvidaste. sabes. Vamos, Preparate. chicos, vamos, Fede, vos que sos jovencito. En el periodismo no hay Tan jovencito, amigos, tampoco. vamos, son todos... Y lo estoy aprendiendo todos los días, ficciones. La próxima Todos anda los días. cámara prendida. Total, vos te puedes decir, no, no me dijiste nada. Yo vine a cámara prendida y te pregunté. Qué lindo consejo le das. No, pero ahí vos le preguntaste igual. No, pero igual la nota salió bien. Sí, estuvo bien, estuvo bien, Mariano Martínez. Mariano está chocho, olvídate. Le mandamos un beso a Mariana Martín. obvio. Amigo. Es un copado, Mariano. No, obviamente. Yo quiero que vuelvan los Bueno, Marquesi, viejo. contame una cosa. Vos, ¿qué vas a hacer hoy? Contame. ¿Qué festejo tenés? Bueno, preparado? hoy, Cosas de bueno, policía. obviamente, hoy Juaní, mi novio viene ahora Ay, el el viernes, Mi novio dijo. pero, y ahora hago pública y a todos también la invitación, el sábado 1 de noviembre hago una gran fiesta. Yo amo festejar el cumpleaños, Ay, la mi vida, aniversario celebrar la pasado. vida. Invitaste a nosotros. La pausa estuvo el año... No, por eso hago pública y ahora la mando al La grupo pausa también. también. El año pasado estuve. La pausa estuvo el año pasado, fue una gran Claro, fiesta. pasa que nosotros estábamos en Splendid, trabajábamos juntos en la Claro. radio. ¿A dónde? Va a ser un lugar que se llama Piénsate Bravo en Belgrano. Es un lugar exquisito de verdad, así que los espero a todos. Va a haber de todo, desde glitter para abajo todo. Hay Sábado, fiesta, va a haber ¿cómo una hago con las banda, Pará, todo. ¿Y el, Fede, y el no te atuendo llego. que te vas a poner? No. Brillo es lo de menos. Imagínense, Ay, me todo. pasa lo mismo. todo. Glitter, Majul, va, Por Majul. eso, Me los pasa lo mismo que el invitados. año ¿Va a ir pasado. Majul? Va a ir más Están claro. todos invitados, obvio, todos los profesionales. Qué buena Espero ahí, de onda, verdad. Fede. No, No, ¿te yo regaló hablo de la algo? Nación. Contame quién va de la Nación. Claro. ¿Va la Plager?
No, con la playa no, trabaja. Majul me dijo que iba. Majul me dijo que iba y se iba a poner unos brillos, me dijo Majul, El mío vino. ¿Pero qué? ¿Tenemos Majul me dijo... ¿Hay Cava código va de a ir, vestimenta? y gracias por la invitación, porque Fabián Medina Flores no nos invitó a su Tiene que cumpleaños. invitar, No, porque él dijo que lo que no, no. él invitaba a los que lo saludaban por teléfono. Los que no le enviaron mensaje de saludo de cumpleaños el día del Claro. cumpleaños dijo, bueno. así, Está muy porque yo bien. le pregunté, Está le digo, bien. yo le pregunté, le digo, ¿por qué no? Los que me mandaron saludos estaban en la fiesta, me dijo. Está bien, Mirá, está muy bien. Yo no sabía ¿Vos eso. lo saludaste? Ese equipo de trabajo. No, pero vos lo saludaste. No lo saludé por un no estás motivo, invitada. por un Y motivo Yo voy a hacer especial, lo mismo, pero- voy a hacer lo mismo. 11 del 11, aviso. Sí. Yo aviso. Al que me Pero, llama, no invito. pero ¿sabes qué? Yo dije, porque yo se lo pregunté a Paola, yo no lo sabía. Y él me dice, sí, lo que me... Qué bueno que estuvo. Claro, ¿O no, no? salida elegante. Porque si vos no, pero si vos no lo Pero la llamaste... producción no estuvo nadie. Yo una vez hice Estuvo un... solo Paola. Una vez hice... Se olvidó. Una vez hice un cumpleaños así. No había armado nada. Pero para, nada, ¿no es nada. buenísimo? No, está mal, El es que una me manera- llamaba ese día. Porque te No, caga, de vos todo el decís- mundo, aparte. Claro, no, hice eso. ¿Qué? Un día de cumpleaños, no había realizado nada. Y cuando me empezaron a llamar la gente, me dieron ganas. Entonces dije, al que me llamaba, digo, escúchame, mi casa se abre a partir de Total. las 2 de la tarde. Si querés Ahí va. venir, vení. Divina. Pasa que el Y que organiza hice el un cumpleaños open también, house. la invitación es anterior. No, y después era, ay, Claro. ¿por qué no me avisaste? ¿Me llamaste? No. Que viene, por eso me encanté, me encantó Viene esto. Un Scorpio. aplauso para Fean Medina Claro, Flores. genio, elegante. Pero porque a veces, viste que vos Porque somos decís, mira, secos. le sacó un Sí, peso sí. encima, porque él como estaba Pero liviano está ayer, ¿eh? perfecto. Yo el 30 de noviembre es cumpleaños cumpleaños que y al también- otro día pongo gracias por los mensajes. No vale después decir, cuando ves el mensaje, feliz cumpleaños, no. Igual, Aparte también puede Esa ser que mismo no día. nadie pedazo de acá y no pasa yeguo, nada. podrían sí, haber te lo avisado juro. que el cumple el sábado para no quedar mal con el pobre Fabián, para que me invite. Yo no puedo los sábados con la chica, pero nadie avisó en el grupo. Debbie se te iba a dijo, avisar "Che, que se cumpleaños olvidó". Fabián, salúdenlo. La producción es la culpable. Quedé como el traste, pobre Fabián lo quiere, le mando un beso. Bueno, lo podemos agendar Ay, para, a ahora. ver, Paola, ¿por qué no le avisaste a tus compañeros? Claro, Paola. Niña habla, Paola. A ver, mirá, Dice, pero dice que silencio. si lo llaman por Silencio de radio. teléfono, dice que soy la agenda viviente. Yo No, sé. pero puede decir el grupo. Claro. No te van a avisar más Para nada, ver que la tengo Paola, acá de ahora. cucaracha. Dice que te avisa Quería ir todo. sola, quería ir A ver. sola. Para que hable por el tollback, Paola. ¿Estás ahí? Houston. No sabe el Aviso voto. para que llamen todos por teléfono. Estaba rica la comida igual, ¿eh? ¿Viste? Ah, mirá. Ay, no saben el fiestón. ¿Sabes cómo me la anoto yo para el año que Divino, viene? estuvo Ya espectacular. anotado. Y la torta, otra torta comimos. No, torta, qué Porque en un rico. momento que nos estábamos yendo con la niña Paola, estaba Flavia Fernández también. Ay, que me dijo que va a hacer una obra. Ay, tengo tanta cosa para vender hoy. Todos elegantes estaban, Flor. Mariano Todos, Martínez, todos, impecable. pero va a hacer una obra, me dijo la Radano con Casela, ¿no era? Dijo Paola, con Casela el 5 de noviembre en el Teatro Astros, que me encanta porque es musical Claro. y una figura sorpresa que no podemos decir, pero ya nos dijo, ¿no? Digámoslo. Sí. Pero, ay, no, lo digo, no lo puedo decir. No lo puedo decir. Dale, No lo puedo Florencia. decir. Pero también tenemos el panel de Moria. Ah, quiero que hables del 13, por favor. Todo lo que Tenemos sabés, panel de Flor. Moria. Y también tenemos... Sí. ¡Ay, Fede! Pará que lo voy a despedir para que vaya ¿Qué? Tiene que ir a trabajar, tiene que festejar su Tengo que, ir a cumpleaños. soplar, tengo que ir a soplar la vela que me están esperando. Sí, Fede. Te queremos, Fede. La verdad que estás teniendo un grande, año Fede. Genio. increíble. Sos un Gracias. compañero de la hostia, un gran profesional. Y la verdad un que gran tenés tipo, ¿eh? unas ganas que eso se nota. Fue un Se placer nota tenerte acá. divino. Y gracias también a todos Seguí por formar parte ahí. de este año. Gracias, Porque Flori, la por verdad formar que sí. parte de este año maravilloso para mí. Yo anoche pensaba eso y qué hermoso, y le dije a Luis lo mismo hoy. Están haciendo radio, tele, hacer un todo lo que privilegiado. amo que es esto, estoy Todo, feliz, amigo, de verdad. lindo. Gracias Te por la lo oportunidad. mereces, Fede, te lo mereces. sí, Un muchas beso gracias, enorme. gracias, Para chicos. vos y tu familia, le mandamos un beso a tu madre. Beso, gracias. Feliter, A para ver, vos. Gracias. tenemos auspicio porque nos quedan, no saben todo lo que nos falta. No, contame ya. Panel de Porque Moria, tenemos quiero lo saber. de Carmen Barbieri. Sí, ¿qué más? No se Ayer metan empaleó con- la La víctima. ¿Qué dice, El tupé, imagínate. Seguimos en Los Profesionales, en este día nublado. ¿Cómo está? ¿Cómo sigue el clima? 23 grados de temperatura. 23 la grados, térmica pero en sin este sol. momento. 23,7 de temperatura, nublado. Ahí ¿Qué me está, hace mira, ahí seña, está, D'Amato? ¿Qué me clima hace que Dios seña? me libre. Ah, Pero bueno, nada, ponete la pava, quédate Espectacular. prendida a Los Profesionales porque viene un temón que amamos porque la queremos a ella, la No, queremos no, a olvídate. Carmen. Lo Obvio. decimos siempre y lo repetimos porque el público se renueva. Si no existiera, habría que inventarla. Y estoy hablando de la señora Carmen Barbieri, que es absolutamente funcional y sumamente talentosa para el medio. Y lamentablemente, Ayelen Paleo tiene que ver... ¿Quién? Sí. Ayelen Paleo. ¿Quién? Carmen Barbieri. Ayelen Paleo. No, la realidad es que Ayelen se ofendió nuevamente por algo que ya pasó, de lo que no se hizo cargo
Y en el dolor de Carmen, que pasado el tiempo logró un poco ironizar y reírse un poco de Claro. eso, más allá de que en su momento le dolió, de hecho se separaron. Digamos La hizo todo. pelota. Ella lo bancó como buena mina bien de antes, bancó a su amor y estuvo con él hasta el final de sus días, pero la realidad es que se separaron a raíz de... Fue tremendo eso. Fue terrible. Tremendo. Fue terrible porque aparte hubo mucho dolor. Para Carmen también fue muy humillante. En el medio se peleó con Fede. ¿Se acuerdan cuando en el bailando sentía que no lo defendían? Carmen estaba muy herida por lo que estaba pasando, por lo que tenía que ver con la exposición pública de ese dolor. Y con lo que sucedió con la mamá de Ayelén, volvió a hacer una nota. Le preguntaron sobre el tema a Carmen. Carmen ironizó, se burló un poco. En base al dolor que tuvo, digamos, la burla es chiquita. Digo, nunca está bien burlarse, pero la verdad que es una burla chiquita, no es una burla hiriente. Y se agarró de eso Ayelén, posteó y se volvió a subir al ring de algo que era inesperado. Creo que tenemos el informe para poder ver qué es lo que te estoy contando yo. A ver. Carmen versus Ayelén Paleo. Guerra total, chicanas y amenazas de juicio. Nuestra fiel compañera Carmen Barbieri se sentó entre dos suculentas y tiró una imitación inigualable de Ayelén Paleo. Para los que no saben, chicas de 20 años, si yo les digo Ayelén Paleo, ¿quién es? Con la que la cagó a Carmen. Muy. ¿Conocen a Ayelén Paleo? No me conocían a mí. Esto es lo peor que me pasó en la vida. Uno de los escándalos más grandes de la historia de la televisión fue cuando Santiago Val, de 75, te engañó con Ayelén Paleo, de 19. Bien, aunque lo niegan. Él ahora no está, pero ella sí, lo sigue negando. La forma de hablar de ella, ¿viste? Yo es viejo, si yo se bailo taco nada más. Perdón, Es un viejo, yo no voy a salir con él. ¿Qué pasa con Ayelén Paleo? Responde, no puedo parar de llorar con tanta crueldad y el llanto. Me quitan las ganas de vivir. Basta, por favor. 15 años soportando esto, no puedo más. Qué tristeza todo esto. O sea que la situación escala. Le llegó. Ella dijo que no vamos a la justicia divina, sino a la real. Como queriendo decir que va a ser un juicio finalmente. Que haga lo que quiera, yo no hablo. Dice que tiene pruebas de las injurias que dijiste. Perfecto. Yo no hablo de esa persona. Santiago la conocía, está muerto. La realidad es que hay una sola víctima en todo esto, y en este caso fue Carmen la víctima, que aparte sin tener la culpa de nada, digamos, la falta fue de Parece de ridículo Santiago. ese posteo. No, Sí, digo, pero no será, le pregunto, a ver, ¿Qué? que con esto no saca el foco de otra cosa que es mucho más... Claro que sí, Sí, por es supuesto. probable. Es De hecho, probable. lo intentó Bueno. hacer la otra vez. Pero por eso te digo, porque vos decís, Pero esto la es realidad color. es que, digamos, la Lo víctima, otro en es- su momento la víctima fue Carmen, y si bien Santiago pagó los platos rotos de la macana que se mandó, porque de hecho se separaron y con un dolor terrible en el medio, fue un escándalo, no hace falta ni que lo recordemos, para los más jóvenes sí, pero para los más grandes no. La realidad es que la víctima fue Carmen. Y Débora, Carmen dijo- encontró los mails, porque uno dice, bueno, me dijeron... Claro, me pero contaron. ¿qué juicio le va a hacer por Pero por esto? eso, Carmen encontró y se separa una relación de tantos años porque encontró. No es que le contaron, vio los mails, dónde se encontraba, cuánta plata le daban. O sea, es una locura. Tan dolorosa Él se fue reconoció. esta separación a raíz justamente de todos estos chats que Carmen encontró. Que Carmen, en una de las entrevistas, una de las últimas entrevistas que le hicieron en estos streamings, ella dijo que ella tuvo que velarlo 2 veces a Santiago. Una fue, por supuesto, Claro. cuando falleció, pero la otra fue el día que se separó. Es que fue terrible. Fue para terrible ella. para ella. Y es más, ella también la escuché varias veces decir, y yo no estoy de acuerdo, ella se responsabiliza de haberse separado de Santiago por no haber podido perdonar, Sí. ¿no? Sí. Lo Contener que la- él había mantener hecho. la familia. Mantener Pero la ¿sabes por familia. qué? Ella ¿Sabes se que culpa yo- todo el sé que yo tiempo la de entiendo? eso. Porque no pudo hacerlo. ¿no? Claro, la sí. entiendo cuando dice eso, ¿sabes por qué? Porque las personas que tuvimos la posibilidad de vivir toda esa época, sobre todo estos últimos, del 2000 en adelante, o finales del 90 para acá, vos lo veías a ellos y vos no sabés lo que era, qué placer de familia. Porque primero Total. tenían armado todo tan bien, porque bueno, un equipo. ella trabajaba, él la venía a buscar, siempre impecable de traje, con Federico impecable, porque claro, mientras ella trabajaba también él cuidaba a Federico. Le abría la Entonces ducha. iban a comer, Sí, vos sí, veías sí, una sí. familia, a todo en Mar del Plata, me acuerdo las diferentes temporadas, vos te los encontrabas comiendo en los lugares, y después o en el avión, y eran
Sí, un bloque. Lo que pasa es que no para un mí bloque. es- Y para ella mí- no solamente para esa familia, sino que después para Julieta Val y Pero para todos. para Era- mí, era para todo mí el que ella tiempo- no, Pero porque espera, con lo que ella una no pudo, cosa, con lo que ella no pudo fue sumale la plata. la enfermedad, ni la plata. No, Sumale que ella lo acompaña y lo cuida a acompañó Santiago toda la igual. vida. No, sí, obvio. Toda la vida. Y lo que bien dice Josefina... Que es lo que para mí es lo que ella separan, no pudo no se perdonar ríen. o que de alguna manera fue su mayor traición, no tanto que haya estado con Ayelen Paleo. Porque ella también dice que seguramente estuvo con muchas otras mujeres. Sino el hecho La de deuda con la FIP. haberse quedado, haberse Como gastado la enamorado. guita, toda la guita de los No, y la ahorros. deuda que le dejó. No, más las deudas con esta mujer. Santiago, Eso es lo que creo Bueno, que ella habló más de un le auto, dolió. ¿no? Ella dijo... Un departamento. Hasta un departamento hablaron. Claro, Hasta un departamento. Carmen dice que un departamento. Es en que Puerto pasa por Madero. ahí, porque en su momento hablé a solas con Santiago por una cuestión que se nos dio estar juntos. Y me dijo, Eve, a esta edad, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Lo único que fue mirarle un Pero es poco... que no fue un Chaplin engaño fue más para los personal, 84. fue mucho más Claro, no, fue profundo. peor, fue mirarla, el fue un engaño toqueteo económico. de traste, de bueno, andar como Pero es que hacía a Gerardo veces- Sofovich, vayan a subir como Pero, Evelyn, a de veces buena el engaño suerte. es Ese mucho más fue- que algo carnal. El problema fue la plata, los regalitos, las cositas y el aprovechamiento de Ayelen en ese momento para lo mediático. Lo que yo creo es que más allá digo, muchas veces el engaño carnal es doloroso, pero no es tanto. Cuando vos a esa persona compartiste todo, Y el la amor y la traición. enfermedad y todo, la traición va por el lado Porque era en el mismo teatro, emocional. el mismo teatro, la cercanía de todo no, eso No, pero también. el sentirte que, ¿Cómo que, no? que Si te apura... también, que no, mientras pero te si estás me dejás cambiando. terminar te digo lo que quiero Pero decir. ¿cómo? La cercanía, Lo que digo. creo yo que a ella le pasó es que el apoyarte en otro, tu cuestión emocional en el que te abracen, en el que te cuiden, cuando te acompañaron toda la vida. Después, aparte está la guita. Pero el engaño no tiene que ver solamente con una cuestión carnal, tiene que ver con una persona en la que vos te recostaste y pasaste toda tu parte sentimental y amorosa. No, y aparte no te lo esperás. Me parece No que te lo hay esperás. ciertas edades en la Claro. vida donde no te esperas una cosa así. Y sobre todo después de ver el vínculo. Yo hablo porque lo veía de afuera. Claro. La verdad que no sé lo que sucedía. Pero vos veías un vínculo amoroso. Entonces, Fuerte. me parece que desde ese Bueno, lugar... eran un gran equipo. Yo nunca lo hablé de esto con Carmen. Pero me imagino que la traición debe venir de ahí. También ¿no? Desde muchos ese años, lugar. Flor. Claro, No, pero debe venir de ese lugar. Eran un equipo, trabajaban juntos, estaban haciendo éxito, facturaban un montón. Después de venir de- pero aparte, de lo no que vos comer. decís, no solamente eso, sino cuando ella habla de la caja fuerte. Y yo imagino que debe ser un golpe también. Total, por es eso habla de los. un Ella combo. siempre la escuchás y cuando habla de esto, habla de todos los sacrificios que hicieron como familia, ¿no? Como pareja, no tenían como nada. familia, no tenían nada. Y ese dato, cuando ella abrió la caja fuerte y todos los ahorros de su vida no estaban más. Carmen Fue sintió que él peor se que enamoró. si hubiese No sido. se olviden de la Lo deuda de vio, la FIP, lo vio chicos, los mails, obviamente, chicos, eso fue vio los palos mails. pagó. El amor que le Sintió tenía. él se y enamoró, todo que el se dinero. enganchó, Sí. que no fue una cosita nada más. Eso también. Claro. Pero por último, no tiene que ver carnal, tiene que Pero ver bueno, hay que sentimiento. decirle a la chiquita esta que lo que menos tiene derecho a hacer Claro, es claro. cero un víctima. juicio a Carmen. No, Marconi. por No, aparte ni Ocupate siquiera... de tu mamá. Y victimizarse muchísimo Cero, menos, claro. tal cual. Caro, bueno, despidiéndote de los 8 escalones. Sí, feliz. Me encantó hacerlo, aprendí mucho. Ya sabías que hoy era el último día de grabación, contame un poco el tema, mi último día, nostalgia, porque si bien el proyecto tiene un par de meses, te despedís de un proyecto que te lo dieron a vos, que lo condujiste muy bien. Siempre supimos que era una cosa momentánea. El canal necesitaba poner en ese horario algo, se resolvió en 2 o 3 días, se montó todo de vuelta y fue como, bueno, aprender a hacer esto, nunca había hecho programa de juegos, así que tuve que aprender. Y muy bien rodeada, con una productora que quiero mucho, me hizo sentir muy segura, me dio mi espacio, me dejaron disfrutar, hacerlo a mi manera. Claro, igualmente las grabaciones, que quedan, pueden ser tienen como hasta noviembre. Mediados de noviembre y si necesitan más tiempo, estamos dispuestos a hacer algunos más. Perfecto. Bueno, cerrás una etapa en la conducción de este año, pero el año que viene que tenés algún proyecto, ya te están tentando con algo, tenés ganas. veremos. ¿Estás abierta tal vez? Lo que tenga que ser. Bien. Sí, esas cosas como que llegan solas. Yo sé que Martín se queda un par de meses. ¿Va a pasar la fiesta con vos? Porque Sí, vamos a pasar la fiesta juntos. Vamos a estar juntos hasta mediados de febrero. Ajá. ¿El año ya lo cumplieron? Todavía no están ahí. Cumplimos, Bien. sí. Por estos días. Por estos días. Bueno, ya pasó un año, vacaciones relajados, tal vez por ahí planificar andar la familia. No, ni siquiera convivimos nosotros. No, bueno, igual no es condición necesaria eso, digo, pero por ahí, ¿quién te dice? No. Si viene. No. Bueno, guardemos este tape, ¿eh? No, eso se hace con mucha responsabilidad. Tiene que haber un proyecto muy serio y
y tiene que haber una convivencia. Hoy nuestra realidad no nos permite soñar esas cosas porque vivimos en países distintos. Claro. Pero lo han charlado, la idea ha sobrevolado por ahí quizás en alguna charla, unos mates, entre mates. Me parece que estamos muy tranquilos y no tenemos apuro de nada, Ahí va, así que por ahora no. ahí va. Caro, muchas gracias. De nada, adiós. Gracias. Novedades, tengo un último momento. Ay, por Dios. ¿Qué pasó? En este momento ¿Qué te dice, Flor? ya está haciendo las fotografías para ¿Quién? su programa la ¿De señora dónde? Moria Kazan. ¡La Juan! Ella es Moria Kazan. Me encanta. ¿Cuándo arranca la Ahora, memoria? en noviembre, ahora. 10 de noviembre. Ay, bueno, cumpleaños casi. Bueno, hoy hacen foto. Ya tiene confirmada, bueno, a Cintia Fernández. Sí. Habíamos hecho, bien. Tiene confirmada a Maya Guiñazú. Espera, Moria, Silvia Fernández. Silvia Fernández No, Barrio Silvia se va Fernández con no. Belén. Cintia. No. Acá en el ala este no se Cintia escucha. Fernández. Cintia Fernández. Y escuchen esta y escuchen esta. A ver, pará, voy a anotar. Esta, a ver, Tenemos no una- tiren. A ver, A ver. tiren un nombre. Enigmático. Panelista. ¿Picante? ¿Picante? Es picante. Tuvo un cruce hace poco hermoso. Mujer, estamos hablando, ¿no? Mujer. Hacelo enigmático, a ver. Por eso enigmático, porque me encantó porque Ahora como te va a encantar. enigmático. Enigmático. ¿Es Habla de periodista o espectáculo. no, Flor? ¿Viste que también hacen periodismo gente Claro. Periodista es. Y está todo el equipo de Belén Ludueña también. Claro. En este momento en el canal. Ah. Todo, porque viste que van separados. Claro, sí, van. No tiene todavía todos confirmados los panelistas. María mirá. Belén. Esa es otra cosa que ayer, bueno, hablando con Coco. Pero tienen esta. Vamos a, Moria Kazan. Periodista. No. No. Vedette. Actriz. ¿Fue vedette? ¿Ya fue panelista? Sí. Bien, ya fue panelista. ¿Es icónica? ¿Argentina? Sí. ¿Rubia? No. ¿Fue, Morocha fue o panelista de un colorada. programa muy importante, muy joven. No, depende. ¿Para quién? ¿Más de 30? Bueno, Depende. 30 años. No, más. No, más. No, más. Flor? ¿Tiene Joven como hijos? yo. ¿Tiene hijos? Sí. Bien. Ya estuvo en el Canal 13. Sí, creo que sí. Sí, Está- estuvo, sí, porque hizo una suplencia. Sí, sí, sí. mirá sí, que sí, bueno. sí, 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 ¿Está sí, sí. trabajando ahora al aire y Sí, se sí, sí, iría sí, sí. otro, a Moria o no está al aire en este momento esta No persona? está al aire. Bien, ¿no? Estuvo al aire haciendo una suplencia, pero no está al aire. Bien. ¿Y estuvo en algún momento en este canal? Estuvo en este Por canal. el 9. No sé, seguramente habrá pasado en alguna época de la vida, ¿Es seguramente. panelista y conductora o viene más del lado del panel? Se puede decir. No, No, dijo ninguna de las actriz. dos. Ninguna de las Dijo dos. vedette. Bueno, pero Tiene puede ¿Puede hablar de tablas. política y Pero de por ahí paneleó. espectáculos? ¿Eh? ¿También puede hablar de política y de espectáculos? Sí, y todo. Todo podemos. podemos. Ah, Después bueno. si lo hace bien o mal, pero todo. podemos. Ay, que no se Ay, me soy ocurre. malísima Pará. para hace acá. poco- Morocha dijo. ¿Dijiste Tuvo morocha? hace poco un Dijiste que era- cruce con otra mujer al aire. Hace poco. Sí, sí, sí. Fuerte. Yo creo que más de uno, pero uno fuerte, uno fuerte, fuerte, sí, más sí, de sí, uno. sí. Perdón, acá Sí, 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 no sí, escuché. sí, sí. ¿Qué dijiste? Tuvo un cruce con una mujer fuerte, llegó creo que más de uno, pero uno fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Viralizado, está, viralizado. Ahora, Flor, dijiste que tiene hijos. ¿La pareja está separado, siguen casados y si es famoso? Están Tenés separadísimas. Es una bomba. Ay, pará. ¿Es ¿Eh? más 60? No. Bueno, No me atrevería. Te contrataron la misma. No me No, atrevería. porque dije Graciela No me Alfano, atrevería. pensé. Morocha. No es rubia, morocha. ¿Vos trabajaste con ella? Bueno, morocha. Yo bueno, trabajé, que sí, casi- mucho. Hice cine, ¡Opa! teatro, Ah, es más bien. televisión. O sea, sí, televisión. sí, Pará, sí. pará, Sí, pará. sí, 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 sí. Ah, pará, a ver, televisión. Pará, me gusta. Ay, pará, Claro. me mareaste ahora con Sí, eso. ya lo sé, pero bueno. ¿Trabajaste en el canal de las pelotas con ella? Hicimos algo ahí, sí. En el canal de las pelotas. Pará, dijiste que estás... Están perdidos y no Pará, saben, no saben, Dijiste ¿eh? que está separadísima. No, que Esa te mola. separación a los cronistas, ¿le dio de comer? Sí, mucho, Mucho. mucho. Y sigue dando. Pará, vamos a chequear ya. Y dale, él- No, fíjate. chicos, por favor, no puedo creer. ¿Y el ex vive en Pará, otro ¿por qué país una cercano casa me de aquí? separa? No. No. ¿La separación fue por una supuesta infidelidad que tuvo fuerte? No sé, yo no me acuerdo. Que se haya hablado, digo, Se públicamente. habló, sí, se habló de algo, No no, que no se sea habló de confirmado. algo, pero... Está bien. Tiene una buena ¿Qué tiene pregunta. que ver ¿Tiene Néstor un en solo Monocle? hijo o más? Tiene la canción, tiene ¿Qué te Rocío Guirao separa? ¿Un solo hijo o más? Mandame la tranquila, mía. tranquila. No, mandame No, la toma teléfono, Florencia. Anota. Televisión en vivo.
No, tengo que mirarlo. No lo mires, no lo mires. No lo mires. Sí. Lo sacó, Lo claro. sacó. Pará, faltamos nosotros, pará. Muy bien, no esperaba menos. Pero muy bien. ¿Viste? Muy Es bien. lo que yo dije. Es que A no ver. sé. Y mira lo que te digo. ¿Qué? Puede hablar de política. Sí, a ver. Bueno, pero pará, Vamos. yo creo que la tengo, ¿eh? Chicos, las pistas, por favor. creo que la tengo. Pregunta que nadie me respondió. ¿Es argentina? Sí. Ok. Bien Argentina. Bueno, no pensé que era uruguaya. Varias parejas, una pareja conocida, varias así célebres. No, tuvo varias y conocidas, muy conocidas. ¿Tuvo el pelo Me como confundí yo? más, cada vez me confundí más. Tuvo el pelo, no, nunca creo, no. No. Vamos que se viene Carmen. No. Ay, pero qué buena elección. ¿Viste? Yo dije. Ay, Aparte ay. trabajó con Moria también. Sí, Pará, sí. Trabajó chicos. con ¿Fue Moria. Vallaina? ¿Trabajó en un programa de otro canal que habla de espectáculos? Sí. Sí, fue panelista de otro programa. ¿Hizo un No mucho tiempo. ¿Hizo un bailando, algún reality que Sí. recordemos? Sí. Sí. Mano, sí. Sí, ¿no? Bailando, Sí, hizo. cantando, algo así. Sí. Sí. Pasó. ¿Es querida, es popular así? ¿por qué no o hace la es canción? Popular, querida sí también. Querida sí. también, Vos y la nombrás y es querida, sí, es como, sí. Claro. Flor, vos que también, vos que también Ya sos está. productora. Ya está. Decís que está bien ahí. ¿Cuánto va a Y durar? vos sos productora, ¿sabes de Se eso? pelea. No, Se ¿por pelea. qué? Se pelea mucho. Vamos, Pero chicos, no estuvo vamos. duro. A Digo, ver, ¿vos lo hubiese dije, contratado? Bien. Separada, tiene Yo una creo que la hija, tengo, ¿eh? tiene una hija. Yo la tengo. A ver, Arriesguen, mandame vamos. El mensaje. ex marido, pregunto. El ex marido. Tiene una profesión que... ¿Tiene Ay, no mucho- puedo decir porque... ¿Tiene Decilo, conflictos dale. fuertes con el ex marido todavía? Sí. A ver, Ahí te Yo mandé, lo Flor. tengo. a ver. Vamos. Lo tengo. Televisión en vivo. Sí, lo ¿Quieren tiene. adivinar? Muy bien, Lo vamos. tiene Buffet, a ver. Perdida, Perdida estás. Perdida. Muy perdido, muy Perdida perdido. estás. ¿Sí? Muy perdido. Adivinaron atrás. ¿Y en sus casas lo Un sabe? dato más, estuvo hace poco en un móvil con nosotros. Y sí, estuvo en un mal que me agradeció. Sí. Rocío Con la- Díaz. acertó la pausa Estamos todos también. Mira, te voy a dar un dato, te voy a dar un dato. Escuchen, Tiene media falta los escuchen, dos. estamos en Marido. condiciones, estamos en Canta. condiciones de decir que la incorporación, la panelista estrella de Moria Kazán es María Fernanda Callejo. Gran compañera. Gran compañera, gran madre Picante, y picante. vuelve Todo lo al que dije. periodismo. Agarrate, Venga, Me encanta, olvidate. vuelve al panelismo que dijo que no iba a volver. ¿se Claro, acuerdan de verdad. esto? Mira. Le deben Pero pagar bien. bueno, pero todo cambia. Bueno, pero depende de Así dónde. que La La vida habían también. invitado muchas veces a mujeres argentinas. Fue Buena elección, ¿eh? Sí. Compañera Vamos a mía, mirar. Duro de Omar, Sí. buena, muy Vamos buena a ver compañera. cómo le Divina. sienta la mañana. Viste que Amoria dice, bueno. Sí, así voy a que debutar ahí. chica del hermoso, colegio, me bien. encanta. Y bueno, mañana vamos a seguir mencionando a Pero ver el fin de cuáles son semana las ya otras puedes panelistas llevarlas. de Moria. Ahora ponemos un punto acá. Antes de despedirme, les quiero hacer un pedido a todos ustedes que están ahí del otro lado para ver si pueden abrir su corazón. La Universidad de La Plata se suma a donar vida en vida. Esto es un pedido para Mateo Blasco. Necesitamos...